Lo que faltaba. Juan Manuel Astorga, Paola Berlín y Matías de la Maza inician un recorrido de 2 horas por la actualidad del día. Esto es Lo que faltaba. Lo que faltaba por la 100.1, una presentación de Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. No sufras más de tus articulaciones. Isoplex es tu solución. Agencia de Viajes Turismo Esquerré, 100 años viajando juntos. BYD, marca número 1 en autos eléctricos en Chile. La energía de Viña 2026 ya se siente. Y Genera, expertos en gestión de personas. 6 de la tarde en punto, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde de día miércoles ya. Sí, es día miércoles 7 de enero. A domingo pensé que veníamos trabajando. No, y ya a esta días. altura es como agosto. No, eso sí. ¿Cómo era la cosa que decían ayer del clima? Hoy día es el día 7, o sea, el mes de julio. O sea, en julio va a ser calor. Pero agosto debería estar lluvioso a propósito del pronóstico del tiempo para el día de mañana. ¿Sigue eso en pie? A ver qué dice mi celular. A ver, dirección meteorológica, veamos si. Ahora, me dice que de bilucho y de hecho que debería ser. No, si nunca pensamos que iba a ser un monzón. Hay veces que hay. 60% dice mi celular que no la chunta mucho. Pero además, después empezamos en una ola de calor que nos va a estar acompañando durante varios días. Ups. Y esto fue lo que faltaba. Muchas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Qué lindo sería. Mentira, no, nada de lindo. Pero con lo rápido que pasa el tiempo, en una de esas, así podría pasar también, ¿no? Es verdad, no, a nosotros nos gusta estar acompañándolos, obviamente, en el mitad de esta semana que ha sido intensa, ¿no? Efectivamente ha sido una semana intensa después de los acontecimientos que comenzaron el día sábado, por eso se ha hecho larga la semana. No lo voy a mufar, Múfela. Pero ha sido como un día tranquilo, ¿no? No ha habido invasiones, operaciones de ningún tipo. Más que nada reacciones y es parte de lo que vamos a estar hablando en el tema del día, el anuncio del día de ayer de Donald Trump del traspaso de 50-80 millones de barriles de petróleo por parte de Venezuela, y creo que quizás ahí el doble clic importante por parte de las autoridades actuales de Venezuela, es decir, deja absolutamente en claro que hay una coordinación con lo que queda del chavismo para una cooperación de ahora en adelante. O sea, es que si no, yo creo que esto es claro y esto debe haber ocurrido antes, pero si no hubiera ocurrido antes, después de lo que pasó el 3 de enero, les habrá quedado claro el mensaje, ¿no? A pesar de que yo creo que las conversaciones con Delcy Rodríguez ella venía conversando con Rubio, con alguien de ese gobierno hace rato. Pero claro, vamos a estar analizando eso. También vamos a estar analizando las reacciones en nuestro bloque político a propósito de los dichos de Boric en contra del presidente Trump. Todo esto enmarcado en esta operación, el madurazo, ¿no? No sé cómo llamarlo. Salió la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, a respaldarlo. Jadwe no tanto, bueno, vamos ahí a contarles. También otro que salió a responderle, no precisamente en señal de respaldo, fue el embajador de Estados Unidos en Chile, ¿no? A propósito de esta mensaje del presidente Boric sobre que se humilla el que anda tratando de congraciarse, ¿no? Sí, le responde bien duro. Bien duro. Vamos a contarle también con Rodrigo Sánchez y Mauricio Morales sobre la agenda del presidente electo en Perú. Y más. Daza le dijo que no. En fin, te iba a decir, sí, Rodrigo Sánchez debe estar en viaje oficial, pero no, porque el presidente electo no es viaje oficial. Obvio. Es viaje de él, pero y no se hace con ni recursos públicos. Por supuesto. Ni nada, están acostumbrados a que cuando hay un presidente fuera, Rodrigo anda en el avión. Estamos en esta época como de los dos presidentes, ¿no? Los dos papas, los dos presidentes en estos meses. Vamos a tener nuestra sección de F en Infinita, vamos a seguir profundizando en historias ligadas a el cambio de régimen en Venezuela. Vamos a estar hablando hoy día de Cisneros, uno de los grupos más importantes en nacer, grupos económicos más importantes de ese país. Mira, yo me acuerdo en mi época en Venezuela eran los Cisneros y los Mendoza. Sí, pues, y que eran las dos grandes familias. Que en algún minuto tuvieron inversiones en Chile hasta el punto de que fueron dueños de un canal de televisión, de un canal emblemático, sí, claro, de la televisión abierta. Así que vamos a estar hablando de aquello, de cómo finalmente todos estos años de chavismo obviamente les terminaron perjudicando hasta el punto de que hoy en día son bastante menos de lo que en algún minuto terminaron. Sí, claro, pero no es que estén pidiendo ayuda social. No, sí, tampoco. No. Tenemos otra sesión de sobremesa, que hoy día vamos a tener un invitado muy especial que tiene una de las iniciativas más interesantes que se están haciendo en materia de entretención y de forma de disfrutar la música y la cultura en Santiago en este momento. Es Chris Manji, productor chileno, que además es fundador de Omni Sound Lab. Algunos habrán disfrutado de esa experiencia ya. Yo no he tenido la oportunidad, pero tengo muchos amigos que van constantemente a las escuchas que hace este lugar,
con sistema Dolby Atmos de discos clásicos. Es como ir a una sala de cine, escuchar un disco al final. Pero música, para los que aman la música, no, y es otro nivel con un de audio y escucha. la sala realmente es muy, muy, muy linda. Vamos a estar hablando de aquello a propósito de una nueva iniciativa que tienen, que se están expandiendo no solo a la música, sino que también al sonido patrimonial. Vamos a explicarles exactamente en qué es el consiste patrimonial? eso. Victoria Kiki Jordan, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo están ustedes? Súper bien, pues. ¿Cómo está la guagua? ¿no? Bien. Muy bien. Te voy a preguntar Qué eso todos los días. Ya, me parece. Hasta que para cumpla 18. para que esté actualizado todos los que nos escuchan, que estamos muy bien. No, súper. Exacto. ¿Ustedes están bien también? Bien. Qué bueno. Sí. Oigan, la temperatura, pese a lo que estábamos diciendo, hay una alerta temprana de todos modos puesta por Senapred, por cualquier cosa. Ya. ¿Alerta temprana a propósito del calor? Del calor, sí. No, de las lluvias de mañana. ¿De las lluvias de mañana? Sí. Mira. Sí, ¿sabes? para Como el Cajón del Maipo y otras comunas. Como para alertarnos en la cosa. Yes, así que para que estén... Mañana te quiero de impermeable. Sí, no, yo voy a venir de A impermeable. ti con no. botas amarillas. Ok, lo haremos. Oye, una última cosa, es el Día Internacional del Sello Postal. ¿Qué es un sello postal? No, ¿Es la estampilla o es el la, sello? La estampilla, no la estampilla. La estampilla. O sea, mi mamá era... Siguen existiendo estampillas. Existen, y bueno, y los que amaban la filatelia, en algún momento filatelia eran los que coleccionaban Estampillas, sellos sí, postales. pues. Mi mamá tenía tantos lindos, yo quería ser como ella, pero nunca fui coleccionista. Ya, no, bueno, Día del Sello Postal, felicidades a todos los sellos postales que nos escuchan a esta hora. Aquí en Lo que faltaba, son las 6 de la tarde con 6 minutos titulares junto a Victoria Kiki Jordan. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió a la arremetida del presidente Gabriel Boric en contra de Donald Trump. Judd aseguró que este es nuestro hemisferio y remarcó además, en referencia a las declaraciones de Boric, que los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas del continente. Siguiendo con temas nacionales, la Asociación Chilena de Municipalidades está siendo cuestionada por el cobro de 250.000 pesos en recursos para funcionarios. La medida generó críticas desde el mundo municipal, ya que contravendría dictámenes de Contraloría que señalan que estas instancias deben financiarse con aportes institucionales. Pasando a temas internacionales, según advirtió el secretario de Energía estadounidense Chris Bright, Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por un tiempo indefinido y detalló que depositarán el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington. Siguiendo con otros temas, tras el encuentro en Lima del presidente electo José Antonio Kast y el presidente interino José Yeri, ambos apuntaron a sentar bases para un trabajo conjunto. Yeri adelantó una especie de gabinete binacional en conjunto con el futuro gobierno de Kast, y ambos destacaron coincidencias en temas como la lucha contra la delincuencia, la inmigración y la inversión económica. Finalmente, en temas policiales, la actriz Amparo Noguera fue víctima de una millonaria estafa por parte de una banda criminal que se hacía pasar por efectivos de la Policía de Investigaciones. Según la Fiscalía Metropolitana Oriente y la propia PDI, lograron desbaratar a esta asociación ilícita que se dedicaba a engañar por vía telefónica. Muchísimas gracias. Una de las historias del día, lo de Amparo Noguera. Qué horror. Oye, Una a propósito cantidad- de estos, los dichos del embajador que coinciden con los dichos del presidente Trump en torno a nuestro hemisferio. Yo creo Claro. que estamos todos de acuerdo que es nuestro hemisferio, ¿no? Si el problema es el alcance del pronombre posesivo, o más bien de cuál es esa primera persona del singular, el nosotros. ¿Quién es incorpora ese nosotros? Yo creo que era evidente que ¿El Partido Estados- Demócrata? ¿Los estadounidenses? ¿Los norteamericanos? Yo creo que ¿Los americanos? Estados Unidos se refería evidentemente a ellos mismos nomás. Sí, es que además a todos ellos mismos. Hoy día en Santiago la temperatura mínima fue de 12 grados, estuvo helado en la mañana. Máxima de 23, perdón, no, eso fue Antofagasta. De 31,9 grados la máxima hoy día en Santiago. Para mañana, eso sí, mínima de 14, máxima de 26, posibilidad de chubascos, sobre todo durante la mañana, pero en la tarde debería subir la temperatura hasta los 26 grados. Y ahí, como les dije, empieza ola de calor todos los días por sobre los 30 grados. Ya, yo les cuento de las calles. Hay ocupación de pistas en el Bueno. Paseo Huérfanos al Poniente con San Antonio, esto es comuna de Santiago. Hay un procedimiento de bomberos, así que elija alguna alternativa. También informaban de un peatón en la pista derecha al Poniente, en el sector Segunda Transversal, comuna de Maipú, en la autopista Vespucio Sur. Había que utilizar la pista izquierda y central
no han dado cuenta de si de la persona sigue allí. Y por último, hay tránsito lento en el túnel de Vespucio Oriente en dirección al sur, en la salida 4, que es Isabel la Católica. Hay harta congestión en la superficie. Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Lo que movió la jornada y la información necesaria para estar al día. Estás en Lo que faltaba. Por un tiempo indefinido, Estados Unidos va a controlar el petróleo venezolano. Eso es lo que se dijo el día de ayer por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo repite hoy día el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Y todo el dinero que salga de la venta de este petróleo se va a depositar en cuentas controladas también por Washington. Ahora, uno entiende que la verdad es que ¿dónde van a ir a parar las cuentas? A las arcas mal llamadas fiscales, cuando sabemos que las arcas fiscales son los bolsillos de algunos, ¿no? En Venezuela, claro. ¿Viste tú lo de Maduro, que le congelaron cuentas en Suiza? Pregúntame, ¿por qué tiene cuentas en Suiza un presidente de la República? No. Ah, ¿porque era un empresario exitoso antes? No. No. Cuentas en Suiza, inmuebles, casas en Miami, en Punta Cana. El patrimonio de Maduro ha sido bien analizado durante los últimos días y... El descaro. El descaro, vergonzoso para cualquier líder de cualquier nación, independiente del carácter de ese liderazgo, que en este caso era dictadura. O sea, más que por cualquier líder, a cualquier hijo de vecino que no pueda dar cuenta de cómo sacó esa plata, digamos. Entonces, si mañana yo tuviera cuenta en Suiza, también habría que preguntarse, a ver... ¿No tienes cuenta en Suiza? Ya. El día de ayer, recordemos en la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace este anuncio de que Venezuela iba a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado norteamericano. Tanto así que rápidamente estaban yendo una serie de buques de la empresa Chevron a retirar justamente estos barriles. Todo esto en colaboración con las actuales autoridades de Venezuela, que sigue siendo el chavismo. El chavismo no liderado por Nicolás Maduro. Yo te diría el neochavismo. El neochavismo, claro, el rodriguismo, incluso algunos podrían decir. Claro, porque es un chavismo que... al menos en los hechos, está abjurando de todo lo que era el chavismo. Absolutamente. El chavismo es orgulloso, gallardo frente a la patria grande, en contra la del revolución bolivariana. Y todo esto se hace siempre en contra del todo, contra los yanquis. Agachando la cabeza frente a Estados Unidos con tal de quedarse en el poder. Y esas han sido las señales que han enviado los primeros días de la presidencia de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, que a estas alturas yo no sé cómo ella eventualmente podría justificar que no es sino una de las traidoras hacia Nicolás Maduro. Lo digo porque que se permita que ella sea presidenta es porque algo entregó a cambio y no solo los 50 millones de barriles de petróleo. Muchos apuntan que los Rodríguez habrían entregado a Maduro, no solos, evidentemente, pero yo creo que ahí hay un contubernio entre más personas, porque si uno piensa que Diosdado Cabello y Padrino López también están en la lista de los más buscados, no así Delcy con su hermano, a esta altura pareciera que lo que están dando a cambio ellos no solamente quedarse del poder, porque alguien podría decir es un poder bastante títere, es más bien no ser llevados ante la justicia. Eso pareciera ser la moneda de cambio, ¿no? Poder vivir su vida tranquilo y eventualmente retirarse a una playa en el mar Caspio. Oye, hoy día el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, entrega más detalles sobre esta operación. Washington va a permitir la venta de petróleo de Venezuela a las refinerías estadounidenses, también a cualquier parte del mundo, pero esas ventas las hará directamente el gobierno de Estados Unidos, se van a depositar en cuentas controladas por el gobierno de Estados Unidos, y entonces a partir de ahí esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y el control de ventas de petróleo para impulsar los cambios que deben ocurrir en ese país. Es decir, si es que vuelven fondos a Venezuela, porque este es un gran si es que, se va a decidir por parte de Estados Unidos en qué se gastan. Si eso será en infraestructura, en algún tipo de generar una institucionalidad que permita eventualmente una transición democrática. No se ha adelantado exactamente si es que están esos recursos en dónde se van a invertir, pero Estados Unidos va a elegir dónde se invierten. Trump ha estimado que en un plazo de 18 meses las petroleras estadounidenses van a reactivar el sector petrolero de Venezuela. Súper, en todo caso, optimista el mandatario estadounidense. Pero ojo que dice reactivar, no dice reactivar en términos volver a de su gloria y majestad, Exacto. claro. Que tiene alguna de las mayores reservas de crudo del mundo, 17% del total, pero apenas aportan un 1% de la producción. De hecho, muchos apuntaban, expertos durante el día, que el anuncio que hace Trump el día de ayer es un mensaje sobre el control que tienen del país sudamericano, pero en la práctica no es como que vaya a cambiar mucho la cantidad de ingresos que recibe Estados Unidos, y tampoco golpea a quienes les están quitando el petróleo, que es a China y a Rusia. Tampoco son barriles que representan una cantidad importante de la importación que realizan de petróleo. Entonces, no es hacerse de todo el Medio Oriente, digamos. Efectivamente. Exacto. Bueno, a propósito de Venezuela, hablemos de Groenlandia. Qué curioso que estos dos territorios, ¿no? Groenlandia, la isla
autónoma, pero de Dinamarca, de soberanía de Dinamarca y Venezuela, puedan caber en una misma noticia incluso, porque ¿qué tienen que ver? Pero bueno, ya sabe usted lo que tienen que ver, el apetito de Donald Trump. El año pasado, en su discurso del Estado de la Unión, el presidente Trump ya reflexionaba sobre la confiscación de más de 2.1 millones de kilómetros cuadrados del territorio de este aliado de la OTAN. Decía, era marzo del 2025, y decía que el increíble pueblo de Groenlandia tiene todo el derecho a determinar su propio futuro. Pero si deciden que este futuro está en Estados Unidos, mucho mejor. Los necesitamos de verdad para la seguridad mundial. Bueno, tras Maduro, esto que estaba en el reino del... ¿Te imagináis? Como que pasó al reino de lo plausible, ¿no? Y es por eso que estamos hablando de esto aquí, y se está hablando muchísimo de esto en Europa, en Dinamarca desde luego, pero en todos los países que conforman la OTAN. Hay un creciente interés, y no solamente de el presidente Trump, digamos de Estados Unidos, y también de Rusia y de China por este territorio. Groenlandia es sin duda un punto estratégico, y vamos viendo, bueno, hay algunas razones por las que es estratégico para todos, pero por las mismas razones, pero bajadas a su realidad. Hablemos primero de China. Bueno, hay la ruta de Groenlandia. Déjame partir con la siguiente reflexión, Matías. Todos nosotros sabemos que la Tierra es redonda, sin embargo, todos nuestros mapas nos muestran la Tierra de una manera en que cuesta figurarse cómo es el tránsito por arriba, ¿no? Porque en general estamos acostumbrados a ver la Tierra dibujada en un plano y no en un globo. Entonces es muy fácil imaginarse cómo vamos de aquí a allá, y siempre nos soslaya como la ruta transpolar, porque es menos intuitiva para quienes no somos pilotos y estamos acostumbrados a esta, insisto, es una representación de la Tierra plana. Resulta que este territorio, Groenlandia, evidentemente tiene buena parte del territorio está dentro del Círculo Polar Ártico. El Círculo Polar Ártico, bueno, también el Antártico para estos efectos, ha ido perdiendo hielo, se ha ido derritiendo, lo que va dejando nuevas rutas, ¿no? Nuevas rutas marítimas que se pueden cruzar. Al principio serían solamente estacionales. De hecho, déjame decirte que China ya completó su primera ruta de China a Europa, pero por el momento, como digo, se pueden hacer en ciertas épocas del año. Pero así como se sigue derritiendo el hielo, se aspira a que sean rutas permanentes. Y entonces, una de las cosas que le interesa a China es su ruta de la seda polar. Transformar esto, el deseo de abrir en un corredor marítimo permanente, lo que reduce los costos, porque es una distancia mucho más corta. Otra razón es que estas rutas más cortas a Europa le dan ventajas competitivas, ventajas económicas. Hay además en Groenlandia muchos minerales. Tengo por aquí anotado, a propósito de las reservas de petróleo. 13% de las reservas del mundo se calcula que están bajo la superficie que está cubierta de hielo. 25%, un cuarto de las tierras raras, que son unas cosas con unos nombres imposibles, pero que son necesarias para las nuevas tecnologías. Y está el tema de la ubicación también. Sí, y el tema de la ubicación lo quería dejar para el final, porque claro, ahí está la cosa geopolítica que va mucho más allá del interés meramente, y lo pongo entre comillas porque es un interés económico potente. Groenlandia tiene una ubicación súper estratégica durante la Segunda Guerra Mundial. Para quienes nos gusta la historia, recordaremos que fue el dique para contener a los nazis por el norte, ¿no? Tanto es así que terminando la Segunda Guerra, el presidente de los Estados Unidos quiso comprar Groenlandia por $100 millones pagados en oro. Dinamarca dijo que no, pero sí les permitió construir bases, y de hecho Estados Unidos ha tenido históricamente muchísimas bases en ese territorio. Eso sí, se fueron en la medida en que fue terminando la Guerra Fría, se fueron cerrando una a una. Quedó una, la que llamada Pitufik, que antes se llamaba Thule. Es la gran Thule, como los cosos de los autos. Thule. Ah, ya. Como esos... Thule. Eso, Thule. Bueno, Rusia, por su parte, es el país que tiene mayor presencia militar hoy día en la zona. Tenía históricamente bases, las ha ido reabriendo, lo que evidentemente despierta todo tipo de sospechas. Obviamente le interesan también los recursos naturales. Tiene reivindicaciones territoriales sobre la plataforma continental que va quedando al descubierto por el deshielo. Sin duda le interesa la ruta por el Mar del Norte, y ha hecho grandes proyectos de infraestructura. Los puertos, los mayores puertos que hay en el Ártico, digamos, son de soberanía rusa, lo mismo que los oleoductos. Así es que este deseo de hacerse de Groenlandia no es nuevo,
pero parece que se va reeditando en la medida en que este reordenamiento mundial del que hemos empezado a conversar a propósito de la geopolítica moderna se hace más claro, ¿no? Reordenamiento mundial que tiene varios protagonistas durante los últimos días. Tenemos evidentemente Venezuela, Estados Unidos, el mercado mundial del petróleo, Groenlandia, lo que esto significa para la OTAN, pero dentro de Sudamérica hay otro país que es protagonista y es Colombia. Tiene que ver con las amenazas que el presidente de Estados Unidos ha emitido en contra del presidente de ese país, Gustavo Petro, como también a propósito de la inestabilidad que puede haber generado todo este operativo. Colombia ha estado realizando acciones militares en la frontera una vez más, pero también hoy día había una serie de manifestaciones convocadas por el propio gobierno en favor justamente del mandatario para, comillas, defender la soberanía de ese país. Queremos saber lo que está pasando también en territorio colombiano y para eso tomamos contacto con Martín Gripo, periodista internacional que está justamente en Colombia. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por hablar con Infinita. Hola Matías, hola Paola, bueno, es un placer saludarlos desde aquí, desde la Plaza de Bolívar, el centro histórico de Bogotá, la capital de Colombia, donde en estos momentos se está acercando la gente en medio de esta masiva movilización que fue convocada por el presidente Gustavo Petro a las principales plazas y centros de las distintas ciudades del país. Todo esto después de lo que fue esta amenaza que realizó el presidente estadounidense Donald Trump el domingo a bordo del Air Force One, cuando dijo que le parecía bien realizar algún tipo de operación militar similar a la de Venezuela, pero aquí en Colombia, en medio de una escalada de tensiones diplomáticas que se viene desarrollando ya hace mucho tiempo entre Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro. Pero como les digo, una plaza que está repleta, donde se espera que el presidente colombiano Gustavo Petro se pronuncie, salga en algunos minutos, en algunas horas, a dar algún tipo de mensaje a la población, ya sea a sus seguidores, a la militancia que aquí se encuentra, como también al país en general. En una semana que está transcurriendo y donde la tensión no solamente ahora está centrada en Venezuela, sino también quizás se empieza a sentir aquí en Colombia, como les digo, con los distintos mensajes que se empiezan a escuchar, que se empiezan a pronunciar desde la Casa Blanca, desde Washington y desde aquí, desde la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial de Colombia, las respuestas que le dan a la administración de Donald Trump, chicos. Martín, hemos venido siguiendo lo que pasa en Colombia porque estamos permanentemente viendo lo que pasa en nuestra región y sabemos que, por ejemplo, durante noviembre muchos sondeos de opinión mostraban a Petro como uno de los mandatarios con menor aprobación ciudadana en nuestro continente. Sin embargo, sabemos también, porque así nos lo ha enseñado la historia, que la hipótesis del enemigo exterior siempre es una manera de ayudar a los gobiernos en turno, porque permiten de alguna manera neutralizar los problemas internos para poner los ojos en un eventual enemigo externo que de alguna manera aglutina a la población. ¿Puede estar pasando algo de eso? Nosotros te vemos en la plaza, no somos capaces de en realidad calcular si hay mucha o poca gente, pero ¿cómo se vive esta amenaza más allá de la aprobación de Petro, amenaza al presidente constitucional de ese país? Bueno, mira, durante estos días, yo he estado recorriendo las calles aquí en Bogotá, aquí en Colombia, para conocer un poco cuál es esa percepción ciudadana, qué es lo que la gente piensa. Y más allá de, por supuesto, hay mucha gente que está en desacuerdo a la gestión, a lo que fue el gobierno de Nicolás Maduro y que han aprobado esta operación militar, están totalmente en contra de que esto suceda aquí en Colombia. Y es que realmente la situación institucional es totalmente distinta a la de Colombia frente a la de Venezuela, con un gobierno que ha sido elegido democráticamente. Bueno, ahí disculpen, ven a las personas que van pasando, que van llegando poco a poco, muchas personas aquí a la Plaza de Bolívar. Como les decía, la mayoría de la gente se ha mostrado en contra de que Estados Unidos se pueda realizar algún tipo de operación militar y mucho más en un año que es clave para Colombia, que es un año electoral, donde justamente este año Gustavo Petro finaliza su mandato con la imposibilidad de volver a candidatearse, ya que aquí no está permitida la reelección. Así que, esto es claramente algo que vienen sosteniendo incluso desde el gobierno, que si acá hay gente que no están, que no se encuentran de acuerdo, por ejemplo, o hay detractores de la gestión de Petro, hay que aguardar hasta las elecciones que serán a lo largo, que arranca ya el calendario electoral en marzo de este año. Como les decía, uno de Gustavo Petro que se está mostrando confrontativo, que en estos días había estado muy callado, según, cuando conocimos lo que sucedió en Venezuela, en Caracas, esa madrugada del sábado 13 de enero, pero automáticamente comenzó a reaccionar tras estas amenazas, estas declaraciones del propio Donald
Trump hacia la figura de Petro, que lo viene acusando de ser líder también de organizaciones criminales, de organizaciones narcotraficantes que venden estos estupefacientes hacia Estados Unidos. Martín, ¿qué tanta atención hay también respecto a la situación migratoria durante los últimos días? ¿No? Cualquier inestabilidad en Venezuela, sea a favor o en contra del chavismo, de Nicolás Maduro, sin duda, puede terminar generando mayor movimiento en una de las fronteras más transitadas de Sudamérica, como la es la colombiana con la venezolana. ¿Cómo se ha tratado justamente esta situación desde el día sábado? Bueno, la frontera entre Venezuela y Colombia ha permanecido abierta. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la frontera entre Venezuela, Brasil o Venezuela, Guyana, se han permanecido abiertos esos pasos fronterizos. En el caso del lado colombiano, sí se hizo un fuerte despliegue de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, bueno, para intentar dar un poco de tranquilidad y custodiar en caso de un ingreso masivo de personas provenientes de Venezuela. Hay que recordar que Colombia es uno de los países que ha recibido la mayor cantidad de venezolanos emigrantes durante los últimos años, debido a la crisis política, social, económica del vecino país. De acuerdo a datos de Migración Colombia, la oficina migratoria, se calculan cerca de 13 millones de personas venezolanas viviendo aquí en territorio colombiano. Como les decía, esa frontera fue militarizada, pero se encuentra abierta, se encuentra transitable. De hecho, los vecinos que viven en esas regiones, que pasan de un lugar a otro, lo hacen sin problema, para abastecerse desde combustible hasta alimentos o productos de higiene y medicamentos. Por el momento se encuentra con normalidad, aunque sí es importante destacar que desde la presidencia colombiana dispusieron el despliegue de cerca de 30.000 efectivos de la Fuerza de Seguridad en los más de 2.000 kilómetros de frontera que comparten ambos países. Sí, que increíble igual pensar que hay un país que hoy día está realizando protestas para defender la soberanía y la permanencia de un mandatario independiente que va más allá del color político en el sentido, pero esto habla sobre el mundo en el que vivimos, claro, ¿no? Como... Que los mandatarios puedan ser amenazados, claro, eventualmente como de ser, es lo básico. de es ser como... justamente removidos. Claro, es como hacer una protesta ciudadana en un conjunto, en el edificio de mi casa, porque queremos que no nos quiten nuestro edificio. Claro, efectivamente, ¿no? Pero en este caso se está llevando a un escenario país y vemos que sigue llegando gente, justamente, Martín. Sí. ¿A qué hora se espera que aparezca la figura de Gustavo Petro? Bueno, eso no fue informado todavía. Calculamos que va a ser dentro de aproximadamente una hora y media que el presidente Petro pueda realizar algún tipo de discurso. Se espera, según la información que hemos estado recopilando y con contactos que hemos tenido con la prensa de presidencia, que pueda dar algún tipo de anuncio referido a lo militar, posiblemente un aumento de presupuesto a las Fuerzas Armadas. Esto, como les digo, está en potencial. Habría que ver si realmente esto sucede. De acuerdo, bueno, hay que destacar que en los últimos días se declaró una emergencia económica aquí en Colombia y podrían destinarse los presupuestos directamente a las fuerzas militares en un país que ocupa, según algunos rankings internacionales, el puesto 46, de acuerdo al poderío militar y de las Fuerzas Armadas que tiene justamente esta nación, que además hay que reconocer que tiene mucho armamento, mucho poder militar gracias a Estados Unidos, que de acuerdo al Plan Colombia, este plan, el famoso plan que se implementó en los 2000 para combatir las guerrillas del narcotráfico, le ha estado entregando mucho armamento a este país. Datos que suman, que es importante tenerlos en cuenta y bueno, y habrá que ver qué dice el presidente Gustavo Petro cuando se pronuncia aquí frente a su militancia y a sus seguidores en la Plaza de Bolívar. Martín Gripo, periodista internacional desde Colombia, te queremos agradecer muchísimo este contacto con Radio Infinita, siempre un gusto poder conversar contigo. Ojalá que el resto de la jornada sea tranquila, independiente de la gran aglomeración de gente. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias, Martín. Hasta la próxima y buena tarde. Buena tarde. Es increíble lo que está pasando en este minuto en el continente. En nuestro Belén. hemisferio, dijo. No, sí, en nuestro hemisferio, como decía Donald Trump, pero lo digo, que se hayan tenido que realizar protestas que habrá que ver mañana el balance que se hace si efectivamente terminó llegando gente no particularmente simpatizante de Gustavo Petro, pero que al mismo tiempo no están a favor de que vayan y la remuevan al presidente. Eso es lo que te digo, que este es el tipo de cosa que al final alguien podría decir, oye, siendo que a Donald Trump no le cae bien Petro, pucha que lo ayuda a esto. Yo también creo que porque esto... es el oye, te tocan una fibra muy íntima, que es más allá de la cosa patriotera, que uno en general la mira con distancia, pero oye, el país es mío, o sea, está bien, yo no habré votado por este u otro presidente, pero es lo que votó mis compañeros digamos, mis conciudadanos. Sí, ahora
me da la impresión que, independiente de lo errática que ha sido la conducción internacional de Gustavo Petro, sobre todo con respecto a la figura de Donald Trump, de Estados Unidos, me parece que esto probablemente, como bien tú apuntas, le ha hecho muy bien. Sí. Le ha hecho muy bien a su imagen interna probablemente. O sea, una cosa, insisto, una cosa es todas las críticas que se puede tener a su gestión y todo, la otra es que te digan, voy a venir yo y voy a remover desde desde afuera a remover a tu presidente. Tal cual. ¿No? Sobre todo cuando todavía no está acusado de ningún crimen el señor Petro, porque gestionar mal un país de momento no está penado No, claro, en no está prácticamente penado. ninguna parte de Si no, Occidente. imagínate. Hablando de nuestro hemisferio. Son las 6 de la tarde con 29 minutos. Cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de los beneficios que otorga la membrana de huevo sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche. Isoplex membrana de huevo ha reemplazado el uso del colágeno en otras latitudes. Isoplex membrana de huevo ha demostrado rápido efecto a las semanas de uso. No sufras más de tus articulaciones. Isoplex es tu solución. Es un frasco de 60 cápsulas a un precio justo y alcanza para un mes. Encuéntralo en Farmacias Nop y Farmacias del Dr. Simi. No sufras más de tus articulaciones. Isoplex es tu solución. No es seguir la ruta, es trazarla. La Shark no es para cualquiera, es para quienes van adelante. Una pickup creada con visión, fuera del molde. 430 HP de potencia y tecnología. Super híbrida DMO. BYD Shark. Fuerza híbrida. Espíritu salvaje. BYD. La energía de Viña se siente. Domingo 22 de febrero, Gloria Estefan. Matteo Bocelli. Festival Internacional Viña 2026, el festival latino más grande del mundo, del 22 al 27 de febrero. Entradas disponibles en puntoticket.com. Vivimos conectadas a todo, menos a nosotras mismas. Por eso viajo, para desconectar del ruido y conectar con lo esencial. Elijo destinos que se viven con el alma, no con la pantalla. Y cuando sé que hay alguien detrás cuidando cada detalle, puedo desconectar sin culpa. En estas próximas vacaciones, elijo descanso sin estrés. Viajo por el mundo con asesoría personalizada y respaldo permanente. Turismo Esquerre, 100 años viajando juntos. Más información en turismoesquerre.cl. En Genera, creemos que cuando las personas están bien gestionadas, las empresas son más productivas. Creemos que la tecnología no es solo eficiencia, es orden y tiempo para tu negocio. Por eso ayudamos a equipos de toda Latinoamérica a llevar un control de asistencia preciso y simplificar los procesos de remuneraciones y firma. En Genera, ayudamos a las áreas de recursos humanos a ser más productivos y tomar mejores decisiones, sin perder el foco en lo realmente importante, las personas. Visita genera.cl. Desde hoy, comprar un usado dejó de ser una preocupación. En Pompeyo Usados, llévate tu auto con seguro y garantía incluida por 1 año o hasta 2 años, que te protege de robos, siniestros y fallas mecánicas. Vehículos revisados y certificados para que compres con total tranquilidad. Recibimos tu auto en parte de pago y si el auto que te llevas no te convence, vienes y lo cambiamos. Así de simple. Pompeyo Usados, tu próximo auto viene con garantía de tranquilidad, 100% incluida. Pompeyo Usados, nuestra garantía, tu tranquilidad. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día, junto a Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez. Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido equipo. Qué alegría acompañarlos el día de hoy en este lugar que está fresquito. Y por segunda vez en el día, Mauricio Morales, ¿cómo estás? Hola, Mauricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Todo muy bien. Mauricio nos estuvo acompañando también durante la mañana, ahora es cuando. Grande, así que Mauricio. Doble función.
Como uno también, sí. Somos todos, Vamos, todos estamos en la misma. Vamos. Todo terreno en este conglomerado. Oye, Rodrigo Sánchez, el presidente todavía no ha logrado que le responda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sus emplazamientos, que lo ha hecho en varios lugares. A mí me costaría pensar que esto no es que efectivamente el presidente está aspirando que algún día el presidente de Estados Unidos le responda. O sea, le ofrezca combo. Poco menos, y que se arme esto una trifulca internacional. Sea él como presidente o él como expresidente. Como cualquier cosa. Exacto. Pero lo que sí logró es que le respondiera hoy día el embajador de Estados Unidos, nuevamente por lo demás, ¿no? Bueno, algo es algo. Eso iba a decir, algo. Claro. No creo que es lo que haya estado esperando. Ahora, bueno, en resumen, el presidente el día de ayer realiza este tuit donde dice que los líderes que le van a rendir pleitesía a Trump se humillan. Lo único que consiguen es humillarse en vez de conseguir algo a cambio. Y hoy día responde el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yad, le dice al presidente que, primero, cuando se refería, el presidente es porque había respondido a este mensaje que decía nuestro hemisferio, que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y el embajador le dice, a ver, presidente, con nuestro hemisferio nos referimos al hemisferio de todos los que vivimos por acá. Algo que yo cuestiono mucho, pero está bien, es la justificación que él trata para responderle. Y dice, además, los que deberían sentir vergüenza son los que dejaron que las cosas llegaran hasta este punto en el barrio que todos compartimos. Duro, nueva tensión entre el gobierno y el embajador de Estados Unidos. Por otro lado, yo no sé qué tan mal le hace al presidente este tipo de enfrentamientos. ¿Le hace mal a la política de Estado? Sí. No sé qué tan mal le hace al presidente. Diste en el clavo, porque ese es el tema. Quedan exactamente, veamos, 64 días de gobierno, ¿verdad? O sea, un pato cojo que está peleando con los peces gordos deja de ser tan cojo, en algún sentido. Mira, Pau, yo creo que... Pero a mí me gustaría pensar que quien ocupe la moneda, quien sea, está siempre pensando en lo mejor para el país y no pensando en lo que es mejor para su popularidad, para su notoriedad o para su nombre. Primero, no estoy tan de acuerdo con el pato cojo porque hemos tenido demasiada pega en estos últimos días. Sí. Segundo, mira, el presidente, en términos reales, con este tipo de declaraciones, no le hace absolutamente ningún daño, creo, objetivo a Chile en relación a una posible medida que pueda tomar Donald Trump contra nuestro país, porque bien es sabido que en 64 días más hay un cambio de signo político en la moneda, cambio de signo político que es simpatizante o tiene mejores vínculos con Estados Unidos, que en este caso es el presidente electo José Antonio Kast, por lo cual sería insólito que el presidente Trump tomara algún tipo de medida en estos 64 días, considerando que después las relaciones se van a, entre comillas, arreglar. Ahora, Dicho si es que eso, el presidente quiere llevar a Violeta a Disney, ya es otra cosa. Mira, yo creo que el presidente va a ir de vacaciones primero a China antes que es muy probable que a Estados Unidos, al menos por un tiempo. Ahora pensemos también, y quiero llegar al tema de la agenda del presidente Boric, que quizás va a preferir viajar a Brasil, a España, a Uruguay. ¿Y por qué lo digo? No. ¿Por qué señalo esos países? Porque esos países forman parte del bloque que él bautizó Democracia Siempre, ¿ya? Que son estos que hicieron un encuentro por resistencia de la democracia, ¿te acuerdas que él estuvo invitado a eso? A ver, organizamos como país, podríamos decir, un encuentro con presidentes de signo progresista, se llevó a cabo en La Moneda, con la presencia de Brasil, con la presencia de España, de Uruguay y de Colombia. Por supuesto, Chile fue el anfitrión. Y posteriormente, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas que se realizó este año, hubo un encuentro paralelo con estos mismos asistentes, pero esta vez como una suerte de tributo a la figura de Pepe Mujica, otro de los íconos del progresismo, sobre todo en América Latina. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque el presidente tiene la intención de consolidar este bloque progresista, que no es un bloque fácil, porque fíjense ustedes que dentro de estos países tenemos a Lula, que podríamos decir es como el país más grande, el decano, es el líder más influyente, el decano, pero que también está pasando por una situación compleja desde el punto de vista electoral, considerando que él ya va a la reelección, la tiene súper difícil, está con una fuerte campaña en Brasil para seguir ahí vigente dentro de las encuestas. Tenemos a Orsi, el presidente de Uruguay, que está recién debutando, ya lleva un poquito menos de un año, podríamos decir que él ya está más fresco, o sea, tiene un poquito más de tiraje. Petro, que bueno, es el más complicado de todos, evidentemente, por su situación interna, porque a diferencia del presidente Boric, que también de alguna forma ha hecho una que otra declaración incómoda en relación al presidente Trump,
Trump. Petro se ha ido de lleno contra el presidente Trump y esto también le ha generado un duelo con el propio mandatario de los Estados Unidos, incluso amenazando a que podría ser el próximo, después de Nicolás Maduro. Y finalmente Pedro Sánchez, que tampoco le ha tenido nada fácil en España. Entonces, ¿es un grupo progresista? ¿Es un mérito tener esa alianza? Sí. Pero ninguno de estos mandatarios está fijo y podríamos decir que tiene una posición tan influyente como la del bloque de derecha en América Latina. Ya, donde tenemos a Milei, Noboa, Bukele, Paz en Bolivia, Geri en Perú, que hoy día José Antonio Kast, el presidente electo de nuestro país, se reunió con él, Peña. Un bloque muy consolidado, podríamos decir, un cambio de signo político muy fuerte que se dio en las últimas elecciones en esta parte del continente, del hemisferio, como le gusta decir a Donald Trump. Y Donald Trump evidentemente puede ver a estos países como aliados mucho más cercanos y cercanos a los intereses de Estados Unidos primero, por supuesto, porque eso es lo que él ha dicho en varias oportunidades. Ojo que desde el progresismo en América Latina hay otro paraguas grande que es México, pero México bien sabemos que sabe jugar bastante bien sus cartas, es frontal cuando hay que ser frontal, pero en este tipo de circunstancias al menos no ha logrado consolidar una alianza progresista o no ha querido integrarse. Yo creo han sido sumamente cautos desde ese punto de vista. Sheinbaum mantiene una cierta neutralidad por razones de vecindad y de interés propio. Exactamente. Y para finalizar, el presidente está pensando en consolidar esto en las alianzas que logró en estos 4 años, más que en la diplomacia chilena. O sea, evidentemente eso se ve a través de sus acciones, de sus palabras y también de los ministros de Estado que lo acompañan, porque también a este coro se suma la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo durante esta jornada, de hecho también días anteriores, donde ha planteado que el problema aquí parece que nadie conoce los límites o nadie pareciera conocer los límites de Donald Trump y todo indica que parece que no tiene límites y yo creo que tendemos a estar de acuerdo de todas formas en relación a la forma que tiene él de hacer política. Ha puesto sobre la mesa también el tema del litio, del cobre, por ejemplo, como ojo, porque hoy día es el petróleo, mañana pueden ser estos minerales, estos recursos que tenemos en nuestro país. Exactamente. Entonces, para finalizar, evidentemente las palabras del presidente Boric y esta estrategia podríamos decir diplomática, comunicacional, como queramos llamarla, está enfocada más bien en el día después del 11 de marzo que en la diplomacia chilena actual. Mauricio Morales. Sí, claro que sí, o sea, él está hablando más como líder de la oposición que como presidente de la República, lo que por cierto es criticable desde todo punto de vista. Un presidente de la República tiene que declarar como tal, sobre todo en materias de política exterior, en su calidad de mandatario y no pensando, como señala Rodrigo recién, después del 11 de marzo. No puede ser que un presidente haga este tipo de desarrollo, exprese este tipo de opiniones que tienen que ver más con la conformación de lo que será la oposición al gobierno de Kast y no como una política de Estado. Eso es lo primero. El mensaje también del presidente Boric, es cierto, va dirigido a personas de derecha cuando habla esto de que se humillan, de que poco menos que pierden la dignidad y eso, me parece que va dirigido particularmente al próximo gobierno, que no la va a tener fácil en este aspecto. Recuerden ustedes que el gobierno definió esas famosas 3 áreas de emergencia y las relaciones internacionales y política exterior no estaba explícitamente como tal. Y ahora se le aparece Trump a José Antonio Kast y va a tener que incorporar la política exterior como una cuestión central de su mandato. Después podemos discutir los problemas que le va a traer aquello. Por otra parte, el mensaje de Boric a la interna me parece que viene en un momento que es muy particular. Jadwe, como comentaban ustedes recién, ya hizo declaraciones señalando que las críticas del gobierno, en palabras de la ministra Vallejo, hacia Donald Trump eran un tanto extemporáneos y les pregunta si todavía se creen revolucionarios. Jadwe, Jadwe que está con arresto domiciliario y acusado de no pocos delitos, pero sí es una voz que dentro del Partido Comunista me imagino que es escuchada, incluso respetada. Pero también está la postura de Ricardo Lagos Weber, el senador todavía en ejercicio, que deja el cargo el día 11 de marzo, que llama a la prudencia a partir de las declaraciones o los dichos que realizó el presidente de la República a través de la plataforma X. Por lo tanto, si bien es cierto que el presidente de la República quiere armar, como señalaba Rodrigo recién, esta suerte de bloque progresista, en realidad lo primero que tendría que pensar son 2 cosas. 1, que él es todavía presidente en ejercicio, y 2, que antes de armar ese bloque progresista sería bueno que armara el bloque interno, porque la oposición o las oposiciones que estamos viendo hoy día no tienen por dónde cuajar. O sea, esto de
la crisis venezolana es solamente una muestra de las divisiones que hay entre el Frente Amplio PC versus el resto de los partidos, quedando el Partido Socialista en una situación intermedia. Por lo tanto, y resumiendo, el presidente Boric creo que equivoca el rumbo. En segundo lugar, no es sano que un presidente de la República le hable a sus huestes en calidad de presidente de la República. Si este mensaje hubiese sido emitido el 12 de marzo de este año, no habría habido ningún problema, de hecho hasta lo aplaudo, pero si lo emite en su calidad de presidente, representando a todos los chilenos, me parece que no es el camino adecuado. Lo tercero es cómo va a reaccionar Kast. Kast no quiso responder, no quiso entrar en polémica, y me parece que está bien, porque para él tampoco la situación es tan fácil como parece, no es llegar y apoyar a Trump en todo lo que éste disponga, porque lo podemos hablar, insisto, más adelante, le va a traer una serie de problemas colaterales, y transformó la nominación del gabinete, y puede que el gabinete se esté demorando, entre otras cosas, por esto, en la oficialización, aunque hay algunos ministros que parecen estar más o menos claros en el cargo, particularmente por la figura del próximo canciller. Creo que va a ser un tema importante, porque todo apuntaba aquí a tener un perfil del canciller y finalmente va a tener que tener otro, ¿no? Pero dicen, yo escuchaba que desde el entorno de Kast algunas fuentes decían que esto no había movido la aguja respecto de esa decisión, de que y que Pérez Maquena está firme. Oye, habló el presidente electo Kast hace unos ratitos antes de volver a Chile. Nuestra compañera Silvia Córdoba está mandando las declaraciones. Nuevamente evita seguir profundizando en las declaraciones en torno a Estados Unidos y Donald Trump. Dice: yo no llevo las relaciones internacionales en Chile, ese es el presidente Boric. Respecto a lo de Maduro, dijo: bueno, yo le dije que le quedaban 120 días. Me encanta igual como tratar de hacer la causa-consecuencia. Obvio. Pero dice: espero que haya una transición que permita que, por ejemplo, los aviones puedan aterrizar en Venezuela a propósito de su plan de expulsión de migrantes. Dice que de todas formas busca una salida humanitaria para las personas que quieran volver, y dijo que efectivamente, si bien respetan el derecho internacional, hay una discrepancia con respecto a lo que fue la declaración inicial del presidente Gabriel Boric en torno a la detención de Maduro. Nada muy jugado, nada muy polémico, nada que salga mucho de la línea que él ha mantenido durante toda la semana, que es: yo al gobierno no le respondo, no marco diferencias, y sobre todo yo no llevo la política internacional durante estos meses. Son declaraciones de laboratorio, así, sumamente cuidadosas, y además declaraciones que vuelan de forma solitaria, en el sentido de que aquí no hay una vocería, podríamos decir, por ejemplo, de Cedini o de otro alto dirigente, más allá de Esquella, que ha dado algunas entrevistas, pero ya un poco más en calidad de senador electo, que de alguna manera desordenen el gallinero que tiene José Antonio Kast. O sea, él ha sido sumamente cuidadoso, sobre todo en materia internacional. Y apuntando a este contraste con el presidente Boric, es bien incómodo al final del día tener que articular declaraciones que tienen que ver con las relaciones internacionales en función del tono que ha puesto Donald Trump en este escenario, porque está bien, nosotros hoy criticamos de alguna forma que las declaraciones del presidente Boric, que son confrontacionales en relación a la posición que ha marcado Donald Trump, no son las más adecuadas. Pero partamos de la base que las declaraciones de Trump son las que han movido el escenario. Y eso es sumamente delicado, porque si nosotros vamos netamente al contenido de lo que plantea el presidente actual, el presidente de la República, bueno, obedecen al principio del derecho internacional, al respeto a la democracia, son las propias convicciones del presidente Boric, no hay ninguna mentira en esas palabras que él ha señalado, tampoco las de la vocera de gobierno Camila Vallejo. El problema, obviamente, es que en este contexto, y esto incluso al interior del oficialismo y otros ex cancilleres también lo han recomendado así, hay que ser extremadamente cuidadosos, precisamente por el factor impredecible de Donald Trump y los efectos que esto podría tener. Y porque este es el presidente de Donald Trump y no del Congo belga. ¿Te das cuenta? Es demasiado importante para nosotros. Yo concuerdo plenamente contigo. Si queremos, digamos, criticar declaraciones, las primeras criticables son las acciones y las declaraciones de Donald Trump. De eso no cabe ninguna duda. Pero como todos los países no somos iguales, y eso es un mínimo de realismo político, entonces, claro, el día que venga Estados Unidos a invadir Chile, ahí podemos salir todos a pelear y lo haremos con ganas. Pero mientras sean declaraciones, hay que hacerse un poco el leso. Si podrá el derecho y la lógica y la razón estar del lado de lo que dice el presidente. Pero a veces la realpolitik te dice otra cosa, ¿no, Mauricio? Exactamente, sí. Pau, mira,
no tiene sentido que el presidente Kast electo polemice con el presidente Boric, precisamente por lo que él mismo señala, él no está a cargo de la política exterior, y si es que hubo declaraciones que incomodaron al gobierno de Estados Unidos por parte del presidente Boric, el presidente electo José Antonio Kast fácilmente va a poder decir desde el día 11 de marzo, esas fueron declaraciones a título personal y no representan al Estado de Chile, o por lo menos al Estado de Chile que yo voy a representar. Eso es lo primero, y meterse en pelea de perros grandes nunca es muy adecuado. Lo segundo, no sé si ustedes vieron las declaraciones que hizo recién, hoy día, Marco Rubio, respecto a las etapas que va a tener el proceso político venezolano. Esto es insólito. Mira, dice que hay primero una etapa de estabilización y control económico. Ellos lo están definiendo. ¿Sí? En segundo lugar, una fase de recuperación que consiste en reintegrar a Venezuela al mercado internacional, y después vendría una fase de transición. Es decir, lo más probable es que una vez instalado el gobierno chileno, el gobierno de José Antonio Kast, en Venezuela todavía esté gobernando la élite autoritaria a la que tanto recelo y tanta crítica, comprensiblemente, le hizo la derecha chilena. Entonces la pregunta es cómo se van a reanudar las relaciones con Venezuela si es que esa élite autoritaria todavía estuviese en el cargo al momento en que Chile retome relaciones con Venezuela. Ahí Kast podría decir, no, yo no me estoy relacionando con la élite autoritaria, me estoy relacionando con los que están a cargo, pero eso también sería reconocer el imperialismo como un atentado hacia la autodeterminación, hacia la soberanía de los pueblos. Y si ustedes miran este tipo de cuestiones, estas tres fases que acabo de mencionar, que es un evidente intervencionismo, no es tan distinto. No es tan distinto, en términos de estrategia estoy hablando, con respecto a lo que hacían Estados Unidos hacia fines del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, con las intervenciones en los países productores de banana. O sea, por eso se llamaban repúblicas bananeras. Porque el régimen, los presidentes o los gobiernos estadounidenses intervenían en esos países haciendo también alianzas espurias con determinadas élites autoritarias, e iban poniendo y sacando presidentes, promovían golpes de Estado con el fin de apoderarse de esa materia, de ese recurso, digamos. Sí, lo que cambia, Mauricio, fuertemente es la retórica, la impudicia con que se hace. Sí, claro. Es un tema de forma que tú me podrás decir, y quizás tienes razón, aquí lo que interesa es el fondo, cierto, pero las formas del Estados Unidos actual son tan increíbles en el sentido literal que uno no puede conformarse nomás. Claro, sí, evidentemente. Mira, este es el primer ejemplo. Yo me dediqué parte importante de mi vida a estudiar transiciones a la democracia en distintos países de América Latina y Europa. ¿Sí? La transición española, las transiciones de las democracias de la Europa del Este, las transiciones latinoamericanas, y esto que estamos viendo ahora, que tiene como tercera fase una transición, yo no lo había visto en ningún país del mundo. En la tercera oleada de transiciones a la democracia estoy hablando, después de los regímenes autoritarios de los 70 y después de la caída del muro. Para Europa. Lo que estoy diciendo es que en estos últimos 30 o 40 años yo no había visto que una transición se dibujara de esta manera. Esto es casi colonialismo. O sea, si uno se va a la literatura más del siglo XIX, siglo XX, esto es prácticamente una estrategia de carácter colonial, y veremos si es que el presidente Kast está dispuesto a tolerar o a apoyar esto. No va a ser tan sencillo. Si la Cancillería, claro, podrían colocar a una persona que venga del mundo de los negocios, no hay problema. El punto está en las decisiones que va a tener que tomar ese canciller o el presidente de la República, dependiendo de la situación que se presente, con este tipo de política, porque ya estamos llegando a un límite en que comenzamos a dudar hasta de la democracia. O sea, nosotros nos miramos y conversamos acá, y yo veo los paneles de televisión y me causa muchísima atención que se observe esto con cierta normalidad. Claro, se sacó un dictador, está bien, eso es lo que ustedes quieran, perfecto, y se discute sobre el derecho internacional, perfecto, me parece excelente.
pero estamos tomando como algo normal que llegue un país y saque no sé cuántos barriles, 50 millones, una cosa así. 50 millones. Sí, Y el presidente diga, no, me los voy a llevar a Estados Unidos, yo los voy a vender y después nos vamos a ir en repartija, pero yo voy a definir cuánto le toca a Venezuela. O sea, eso es casi una anexión. O sea, es primero una intervención, después una ocupación. Y ahora prácticamente estamos hablando de una anexión y yo todavía no veo una reacción del mundo demócrata más allá de la crítica personal hacia Trump. O sea, todos están hablando sobre Trump, no están hablando sobre este monstruo institucional, porque este es un diseño institucional igual, que se está viniendo encima y que, ojo, puede generar efectos de contagio hacia otros países. O sea, cuando Boris dijo, señor Piñera, usted está avisado, Trump le está diciendo a distintos presidentes de América Latina que no son de su color político que también están avisados. O sea, un día podríamos discutir esto sobre los efectos que tiene para, claro, ni siquiera para una democracia. Estamos hablando de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos. Y lo preocupante, totalmente de acuerdo contigo, es que además, esto ha puesto a prueba el multilateralismo. O sea, hemos visualizado ya con esta crisis cómo están funcionando las instituciones que durante los años, los últimos años, o sea, que han sido históricas, de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, incluso Naciones Unidas, prácticamente ha sido algo de catarsis lo que se ha dado en esas asambleas. Y parece ser que el único freno posible que se ve a corto plazo en relación a lo que está pasando con Donald Trump son las midterm elections. O sea, sí, claro, si es que eventualmente él pierde la Cámara, podríamos decir, podría eventualmente tener un freno, advertencias de impeachment. O sea, todo sigue siendo en la interna de los Estados Unidos. O sea, en el circuito internacional al parecer no hay absolutamente nada que le pueda poner un freno a las decisiones que está tomando por estos días, y eso es lo realmente preocupante. O sea, no importa cuántas personas salgan a hablar, cuántas críticas vengan de Chile o de China, parece ser que él va a seguir haciendo lo que quiera. Y tampoco pareciera, o sea, en Venezuela ya es evidente que se aplacó cualquier resistencia también a esta dinámica, ¿no? Si es que la hubo. Si es que la hubo en algún minuto, pero tanto el oficialismo todavía ya agachó la cabeza. Los que se quedaron del régimen chavista, claramente, como lo decía la Pau antes, un neochavismo de colaboración absoluta con Estados Unidos. Y la oposición, ¿qué va a hacer? ¿Va a empezar a alegar ahora la presencia de Estados Unidos, además después de haberla pedido tanto? Sí. Ese es el cuidado problema. Con lo que desea, esa es la paradoja en la que se encuentran, que la pidieron tanto, siempre asumiendo que les iban a entregar el poder o que iban a ser parte fundamental de este proceso de transición, y han quedado completamente aislados. No sé si vieron, además, a propósito del tema que estábamos hablando ayer, que tuvo que salir el comité del Nobel a aclararle a María Corina Machado que no se puede endosar, que no se es puede un documento no endosable, ni compartir, ni enviar, ni endosar, ni regalar el premio Nobel después de las declaraciones de la líder de la oposición el día de ayer, que termina cayendo a un nivel. A ver, si hasta el sábado era la líder absoluta justamente de la resistencia en Venezuela, hoy en día yo no sé qué es. Fíjate, Mati, como es la historia, ¿eh? ¿Será que yo me pregunto ¿será que al final, si uno les preguntara hoy, con lo que saben hoy, bueno, pero por lo menos no está Maduro? Yo creo que sí, También creo que sí. De todas formas se mantendría eso, pero no quita el hecho que María Wow. Corina Machado en cosa de tan solo algunos días pasa a ser una figura con poca relevancia en lo que está ocurriendo. Puede cambiar, pero hoy en día Mauricio tiene poca relevancia. En Chile hubo un partido político que algunos dirigentes, salvo 13 que firmaron una declaración distinta, sí, los famosos 13, pedían la salida del gobierno del presidente Allende. Celebraron el golpe de Estado, se colocaban, y cuenta la historia de esto, que había algunos líderes de la democracia cristiana, vamos a decirlo así, que se comunicaban permanentemente con los líderes autoritarios, con Pinochet y compañía, señalándoles o contándoles que iban a estar en tal parte o en otro lado, con el fin de que si los necesitaban, entonces ellos podían ir. ¿Cuál era el tema ahí? Que esa élite opositora pensó lo mismo que está pensando, o a lo mejor ya no piensa, la élite opositora venezolana. Es decir, que los que se quedan con el poder lo iban a entregar así como así. O sea, y esto lo reconoce don Patricio Aylwin, fue tanta la ingenuidad que tuvimos que pensamos, decía don Patricio,
que las Fuerzas Armadas iban a hacer un gobierno provisorio y que iban a llamar a elecciones. Otros de la democracia cristiana pensaban que el poder les iba a caer a ellos, casi por descarte. Y claro, la élite autoritaria, Pinochet y compañía, tenían un plan mucho más de largo plazo, y acá también. ¿Y saben qué fue decisivo? Perdón si me alargo un poquito más, solamente son 10 segundos. Dele nomás. Cada vez que se produce un quiebre de estas características, y ese quiebre es desmesuradamente violento, es porque los que están haciendo ese, digámoslo, golpe, tienen un plan que va mucho más allá de derrocar al gobierno. Me explico. En Chile no era necesario bombardear la moneda para sacar a Allende del poder. Pero se quería dar un impacto de tal magnitud, señalándole a ese gobierno y a esos políticos que esto iba para largo. En el caso de Maduro lo mismo. ¿Era necesario hacer todos estos bombardeos? ¿O era más simple sacarlo, llevárselo y juzgarlo? No, pero se hizo bombardeo. Y cuando yo vi eso me acordé de inmediato. Y dije, esto va para largo, porque es un mensaje que se manda. Lo que es la historia. Muy buen ejemplo histórico de Mauricio Morales. Rodrigo Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Pues a ver qué nos depara la actualización noticiosa política el día de mañana. Hasta mañana aquí. Hasta mañana. Nos vemos, que estén bien. Son las 7:02. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares. Cada una con una historia distinta. Como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ajustar presupuesto, revisar el reporte financiero, pagar sueldos, contratar al nuevo ejecutivo, coordinar el equipo, buscar nuevos clientes, llamar a los inversionistas, ganar la licitación, revisar los ajustes de la propuesta, redistribuir la carga de horas, analizar los estados de los últimos 5 años. Respira. Sabemos que manejar una empresa es difícil. Por eso, los planes de tu compañía lo tienen que hacer más fácil. Con WOM Empresas tienes planes a precio justo, atención 24/7, promociones por 18 meses y roaming en más de 90 países. Pórtate ahora en WOM.cl o en cualquiera de nuestras sucursales. Es fácil, es WOM Empresas. En Coca-Cola Chile creemos en el poder de las alianzas para refrescar el mundo, reciclar, cuidar el agua, empoderar a los negocios de barrio y entregar más oportunidades para los jóvenes. Son acciones que hacen la diferencia. Descubre más en el Instagram @Coca-Cola-COCL y en www.coca-cola.com. Coca-Cola Chile, refrescamos al mundo y juntos hacemos la diferencia. Hola, don José. Buenos días. Oye, que es el conserje y todo lo sabe. Escuché que pondrán una lavandería autoservicio en el edificio. Sí, pues señora Alicia, una lavandería Prontomatic con lavadoras y secadoras macanudas, oiga. Y se paga con una app súper fácil de usar. Ay, pero qué bueno. No más problemas para secar la ropa en invierno y sin monedas. Sí, pues vio, se viene pronto. Somos Prontomatic y tenemos la solución de lavandería para tu edificio. Conócenos en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. Resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. ¡Hola, papá! Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor. Con tu crédito de salud Caja Los Andes puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Te informamos y te interpretamos. En Infinita, lo que faltaba. Juan Manuel Astorga, Paola Berlín y Matías de la Maza siguen un recorrido de 2 horas por la actualidad del día. Lo que faltaba es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile, y la energía de Viña 2026 ya se siente. 7 de la tarde con 9 minutos, estamos de regreso en Lo que faltaba y Victoria Kiki Jordan actualiza titulares.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habló desde el Perú, donde aseguró que discrepaba con el presidente Gabriel Boric ante sus críticas por la operación que llevó a la detención de Nicolás Maduro. Kast destacó que es Gabriel Boric quien lleva las relaciones internacionales. Siguiendo con temas internacionales, la Casa Blanca aseguró que las decisiones que tome el nuevo gobierno de Venezuela serán dictadas por Estados Unidos. Asimismo, la petrolera estatal del país sudamericano confirmó que sostendrá negociaciones con Washington para vender el crudo. Y finalmente, en otros temas, Senapred declaró alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana a raíz del pronóstico de probables tormentas eléctricas y precipitaciones para este jueves en la capital. La medida va dirigida a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Matías. Gracias, Kiki. Mañana efectivamente chubascos durante la mañana, es lo que pronostica la dirección meteorológica, una mínima de 14 grados, pero en la tarde debería llegar hasta los 26, que es justamente la temperatura que se registra a esta hora en Santiago. Son las 7 de la tarde con 11 minutos. Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. DF en Infinita es una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Son las 7 de la tarde con 11 minutos, iniciamos de FN Infinita, pero antes saludamos a Colmena, porque en ISAPRE Colmena cuidar tu tiempo es importante, por eso cuentas con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud. Junto a nosotros hoy día, Laura Guzmán, periodista del Diario Financiero. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Laura. Bien, ¿y tú, Matías? ¿Y Paola, cómo están? Muy bien. Súper bien, pues, Laura. Aquí listos porque seguimos en DF esta semana profundizando sobre historias relacionadas a lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Hemos explicado el presente de la economía venezolana, hablamos del pasado del otro día a propósito de PDVSA, de la historia petróleo antes del chavismo. El petróleo antes del chavismo, y hoy día vamos a hablar de una historia que cruza el antes, durante y después del chavismo, que es la historia del Grupo Cisneros, uno de los holding privados no solo más importantes en la historia de Venezuela, sino que Latinoamérica en general. Cisneros tiene unas historias con las bebidas dignas que se han vinculado efectivamente a un montón de negocios, y que hasta antes del chavismo sin duda muchos lo recuerdan como efectivamente una de las potencias dentro de los grupos económicos del continente, pero que como tantos otros grupos e inversiones e iniciativas sufrieron bastante durante los años de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. ¿Dónde comienza esta historia, Laura Guzmán? A ver, esta historia comienza, como decían ustedes, el Grupo Cisneros es uno de los grupos más importantes de Venezuela. Es como si acá en Chile habláramos de los Luxix, de los Mates, de los Angelini, o sea, son gigantes. Y bueno, según datos de la propia entidad, desde su fundación, que es en 1929, o sea, una empresa que tiene casi 100 años, el grupo no hizo más que expandirse, incursionando en distintos negocios, y hacia fines de los años 90 y comienzos de los 2000 se convirtió en uno de los conglomerados privados más poderosos de Venezuela. O sea, por ejemplo, para ponerle un poco de cifra y para que entiendan más o menos cuánto pesa o cuánto pesaba en verdad este holding, en su peak el grupo llegó a emplear a cerca de 37.000 personas en diversos países, generando ingresos anuales por alrededor de 4.000 millones de dólares, según distintos medios internacionales, según lo que pudimos recabar en la época dorada de Venezuela. Si comparamos en esa época, más o menos 2007-2006, con un grupo chileno, por ejemplo, el grupo Angelini, Empresas Copec, en esa época vendían alrededor de 10.000 millones de dólares. O sea, para que comparemos que igual en una empresa bastante grande, ya igual incluso ya estábamos en el chavismo en esa época, o sea, ya estábamos en ese régimen. Y bueno, en ese auge también se reflejó en la fortuna de su entonces presidente, que era Gustavo Cisneros, que es hijo del fundador de este holding, quien llegó a figurar entre los hombres más ricos del mundo. Por ejemplo, en 2007, según Forbes, estimó su patrimonio en torno a los 6.000 millones de dólares. En ese año, de nuevo, Anacleto Angelini, que es el dueño de Empresas Copec, estaba en la posición 119 con una fortuna también alrededor de los 5.000 millones de dólares. O sea, para que mencionemos que en verdad era un grupo muy grande. O sea, imaginemos pensar hoy en día que el grupo Mate o el grupo Angelini o los Luxich igual caigan bastante en lo que venden y en lo que la fortuna de los dueños, para que dimensionemos un poco.
Pero bueno, como mencionaste y como adelantaste, Matías, el punto de inflexión no tardó en llegar. Durante el gobierno de Hugo Chávez, que recordemos que parte en 1999, si no me equivoco, el conglomerado decidió abrir sus oficinas corporativas en Miami, Estados Unidos, en una señal interpretada por el mercado como la búsqueda de una base operativa más estable. Desde la boca de Cisneros nunca dijeron, estamos arrancando del régimen, pero se daba a entender por abajo que sí, porque aparte hubo algunos problemas con Hugo Chávez, se tuvieron que sentar a conversar Hugo Chávez y Gustavo Cisneros para llegar a ciertos acuerdos de la televisión pública, pero nunca se dijo textualmente que era esa la razón. Y bueno, posteriormente la crisis económica y política que se profundizó bajo la administración de Nicolás Maduro, que comienza en 2013 y que bueno, terminó el pasado sábado, terminó por golpear con mayor fuerza al grupo. Así, en 2019, Forbes estimó que la fortuna de Gustavo Cisneros se había contraído hasta los 1.100 millones de dólares. Sí, increíble. O sea, una gran caída. Una gran caída. Ahora, siguen siendo, yo cuando leí esa información, Laura, igual pensé, siguen siendo 1.100 millones de dólares. No, claro. Lo que pasa es que estamos hablando de otra... Sí, estamos hablando en otras escalas. O sea, no podemos decir que 1.100 millones... O sea, yo feliz con 1.100 millones. No, o sea, no me quejo. O sea. Pero claro, pero si tú miras lo que había... Sí. Y por ejemplo, o sea, más allá de comparar la fortuna de Cisneros, en su periodo de mayor expansión del portafolio del grupo Cisneros, abarcó televisión abierta y de pago, bebidas, telecomunicaciones, consumo masivos y medio en distintos mercados de la región. Por ejemplo, si miramos en Venezuela, el holding controla, y en esa época también está metido en el mismo negocio, Venevisión, que hasta la actualidad es uno de los principales canales privados del país y la casa histórica de producciones como Miss Venezuela. Eso hoy en día lo siguen teniendo. Ya. Pero, por ejemplo, en su época dorada, como estábamos hablando antes, operó franquicias, asociaciones con marcas muy importantes. Por ejemplo, Pepsi Cola. Que, de eso yo les quería contar, sobre la guerra de las colas. Pasa que te voy a quitar un rato, pero mira, yo que fui mucho a Venezuela en mi juventud. No sabía eso de ti. Sí, para que tú veas. En Venezuela... ¿Pero en qué año? O sea, mi juventud... Podríamos saber. Yo te diría que tu juventud yo fui fue mucho como a Venezuela en los 60, entre el año 85 y el año 93, 94. ¿Y? Entonces, que a propósito de las bebidas, que una de las cosas que llamaba la atención es que Coca-Cola, que era la bebida que más se tomaba en Chile, más se tomaba casi en todo el mundo, en Venezuela no existía. Se tomaba Pepsi, que además nos llamaba la atención porque ellos decían Pepsi. La pronunciaban así y a nosotros como chilenos nos causaba mucha risa. Y Cisneros era dueño de la Pepsi, que de hecho la introdujo en Venezuela el año 44 y rápidamente se fue comiendo la Pepsi a la Coca-Cola al punto que el año 52, imagínate lo que te estoy hablando, 1952, las ventas de Pepsi triplicaban a las de Coca-Cola. Por el año 1996, que es más o menos cuando yo dejé de ir a Venezuela, el 80% del mercado de las bebidas era de los Cisneros. Y ese año fue interesante porque los herederos estaban precisamente diversificándose, más tele, más entretenimiento y quisieron vender su Pepsi. Y llamaron a Pepsi, a la matriz, para venderles y Pepsi les dijo que no. Y no encontraron nada mejor que ir a ofrecérsela a Coca-Cola. Y este es un caso de, bueno, más allá de la anécdota, es un caso de estudio porque es considerada una estrategia agresiva, bueno, y exitosa. Coca-Cola se los compró y en agosto del 1996... 3 días después de que se firmara esto, había Coca-Cola en todo Venezuela. Los camiones se pintaron en tiempo récord y claro, es cierto que la gente quedó a veces con sobre todo los primeros años, te seguían pidiendo una Pepsi y lo que llegaba era una Coca-Cola. Pero fue increíble y todavía no se entiende cómo el Pepsi, la matriz, digamos, fue tan... digamos, míope de haber permitido eso. Bueno, lo interesante es que los Cisneros al final, Pepsi al final terminó siendo de los Mendoza, que es el otro grupo gigante de Polar, exactamente, de las cervezas Polar y el grupo Polar. Sí. Pero a diferencia, o sea, por ejemplo, ahí que estuvimos también analizando los dos grupos, Polar, porque ahora, con lo que voy a contar ahora, en el fondo el grupo Cisneros se fue saliendo de Venezuela. Empezó a vender todos sus negocios de Venezuela. O sea, de hecho, hoy día todo está fuera de Venezuela. En cambio, Empresas Polar les ha ido súper bien. Y como el core del negocio de Empresas Polar está en Venezuela. Y bueno, por ejemplo, lo que tú dijiste, Cisneros vendió después Pepsi Cola a Empresas Polar. Y además de Pepsi Cola, participaron en muchos otros negocios. Llevaron DirecTV,
Burger King, Pizza Hut, incluso el Grupo Cisneros fue propietario de Chilevisión acá en Chile. Sí, o sea, tenían una malla, un portafolio gigante de negocios. Súper diverso. Pero, o sea, estamos hablando desde alimentos hasta un programa de televisión, o sea, hasta un canal de televisión. Creo que un abanico muy importante. Pero bueno, el choque con el régimen chavista los llevó a un proceso de repliegue y el grupo comenzó a desprenderse de sus activos y reducir su exposición al mercado venezolano y en el fondo concentrar sus operaciones fuera del país. Es más, en medio de esta estrategia, en 2013, Gustavo Cisneros, quien moriría una década más tarde en Estados Unidos, se dio el liderazgo del conglomerado a su hija Adriana Cisneros, cuya fortuna hoy en día alcanza los $1.500 millones, y bajo la conducción de Adriana, ella decidió agrupar al Grupo Cisneros en 4 aristas. La primera es Media, que es básicamente que tiene este canal de televisión, además de algunas plataformas digitales. El segundo ámbito es el ámbito más bien digital también, que tiene una de las principales empresas de publicidad digital de la región. Otro foco es Cisneros Real Estate, que están a cargo de un proyecto gigante en República Dominicana. Y el último pilar es AST Science, que va de la mano de la banda ancha celular. De estos 4 grupos, hay 3 que están totalmente fuera de Venezuela. Entonces, con este nuevo mapa de negocios, con lo que está pasando en Venezuela y lo que hemos conversado con algunas personas dentro del holding, es que ahora enfrenta un escenario abierto que no sabemos si es que van a seguir tirando todas sus fichas al extranjero o si es que ahora con este cambio, con la salida de Maduro, veamos que si quieren volver a apostar por Venezuela y volver a entrar al país donde nació y al país donde despegó este grupo. Así que eso está por verse. Yo creo que con otras mismas empresas también, o sea, incluso con empresas chilenas que antiguamente participaban en Venezuela y ahora salieron, hay que ver qué va a pasar ahora con la salida de Maduro. Así que está muy entretenido el tema de negocio. Yo creo que hay se va a abrir el apetito de muchos inversionistas y los que sepan entrar y entren bien se van a forrar. Porque, yo también creo, que acá solo queda subir. Totalmente. Además, con la participación de Estados Unidos entre medio, quería repasar un poquito, hacerle doble clic a estos últimos años del Grupo Cisneros, ¿no? Y de lo que todavía tienen. A ver, Cisneros Media, canales abiertos y de pago, certamen de Miss Venezuela y Mobius Lab Productions. Miss Venezuela, que además es súper importante porque de Miss Venezuela salen varias Miss Mundos, o sea, Miss Universo. Total. Sí, pues mucha. Es una potencia en ese sentido, si estuviéramos hablando de equipos de fútbol, el Real Madrid, la cantidad de títulos que tienen. Cisneros Interactive, una de las principales empresas de publicidad digital. Ojo con la publicidad digital hoy en día. Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify. Cisneros Real Estate, que desarrolla Tropicalia, un proyecto en República Dominicana. Es el que decía Claro, lo que estaba mencionando recién. AST Science, tras la adquisición de AST Space Mobile, con el objetivo de construir la primera red de banda ancha celular espacial accesible para teléfonos inteligentes. O sea, estamos hablando de un grupo que le han pegado. Se tuvo que ir desde Venezuela, radicar en Miami y aún así, a pesar del golpe al patrimonio que en algún minuto llegó a tener su dueño, sigue siendo tremendamente poderoso. Sí, claro. Y lo último que mencionaste, este AST Science, que es de la banda ancha celular, es reciente. O sea, esto fue hace pocos meses. Entonces, están moviéndose, están volviendo al negocio y hay que ver si entran con fuerza ahora de nuevo en Venezuela. Empresas Polar, por ejemplo, lo que hemos podido conversar con algunas personas de dentro es que quieren seguir apostando y quieren seguir con fuerza. Ya están bien igual agarrados, pero ahora que les cambia, ellos eran, no quiero decir cuál era el lado que ellos tomaban, pero en el fondo estaban cómodos en lo que estaban hoy en día. Entonces también hay que ver qué va a pasar con ese otro conglomerado gigante que está en Venezuela. Laura Guzmán, periodista del Diario Financiero, muy buena historia dentro de las tantas que nos está dejando esta semana en torno a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. Pues que estén muy bien y hasta la próxima. Ustedes también, chao. Chao. Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. DF en Infinita fue una presentación de Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud. Siente, lunes 23 de febrero, Pet Shop Boys. Bomba Estéreo.
Del 22 al 27 de febrero, Festival Internacional Viña 2026, el festival latino más grande del mundo. Entradas disponibles en puntoticket.com. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1,200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. ¡Hola, papá! Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor. ¿Sabías que uno de los mayores productores de oro del mundo opera en Chile? Goldfields, empresa con 9 operaciones en países como Sudáfrica, Australia y Canadá, ya está produciendo oro y plata en el corazón de la región de Atacama y posicionará a Chile dentro de los 20 líderes a nivel mundial. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Conoce más en goldfields.cl. ¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Nueva Ridara híbrida enchufable. Una pickup 4x4 de serie con más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada para todas tus aventuras. Conoce la energía imparable en ridarachile.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En Lo que faltaba, hacemos Sobremesa, una conversación sobre los temas que hay que hablar y están en boga. 7 de la tarde con 30 minutos, estamos de regreso aquí en Lo que faltaba. Como siempre, terminamos este programa con nuestra sección de Sobremesa, que hoy día vamos a hablar de una experiencia que a mí me llama mucho la atención. O sea, a mí más, ya estoy anotando datos yo haciendo lo comentaba fuera de micrófono. Tengo varios amigos que hace rato me están hablando de la experiencia de Omni Sound Lab. Omni Sound Lab es un lugar acá en Barrio Italia en donde tú puedes ir a escuchar discos, sean modernos o clásicos, la experiencia de escuchar un álbum, no ir a escuchar canción separada, sino que ir a escuchar un álbum en sistema Dolby Atmos. Una de las principales y más inmersivas calidades de audio que uno podría tener. Tú eres muy joven, pero cuando uno era más chica, había, claro, estaba la Transistor, pero había gente que tenía un equipo, no sé, Marantz. Estoy pensando en los años. Entonces, claro, ir a escuchar, y yo me acuerdo de mi papá diciendo, no, es que escuchar la 9ª Sinfonía en ese equipo no es lo mismo. Es un poco eso, ¿no? Pero ya llevado a grados superlativos. Sí, sin duda, ¿no? Y se escuchan discos desde clásicos como Sgt. Pepper's y Dark Side of the Moon hasta discos de artistas modernos como Frank Ocean o Tyler, the Creator. O sea, no hay discriminación del tipo de música que suena, hay para todos. Y te digo que a cierto tiempo a mí me aparece en Instagram gente diciendo así como, ya, ¿quién me acompaña? Y subiendo una historia del próximo evento buena. Que va a haber, el día en que va a estar. Yo me puse a seguirlos de inmediato en Instagram, no he tenido la oportunidad de ir, pero más ahora van a tener una nueva iniciativa que llama mucho la atención, y la historia, además de cómo se termina creando Omni Sound Lab, es muy, muy interesante. Tenemos el gusto de hoy día poder conversar con Chris Mange. ¿Pronuncio bien el apellido? Sí, Mr. Sound Lab. Ya, productor y fundador de Omni Sound Lab. Chris, muchas gracias por estar con nosotros durante esta tarde. Hola, cerquita Chris, del micrófono siempre. Gracias, Matías. Qué bueno poder estar contigo. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace la idea de generar esta sala que permita escuchar música de una manera inmersiva, no solo como uno podría escucharla de fondo, sino que como una experiencia realmente activa? Totalmente. Mira, nace un poco de lo que está pasando hoy día en la industria musical, que tenemos música que se publica todos los días, millones de canciones, ¿cierto? Y empiezan a surgir tecnologías, como bien dijiste tú, Dolby Atmos, que nos empiezan a entregar una experiencia más allá del estéreo.
Es decir, cada instrumento se transforma en un objeto sonoro que nos rodea, tiene trayectorias, movimientos, ¿cierto? En las 3 dimensiones. Entonces, a partir de eso empezamos a, como esta tecnología se implementa en la industria de la música, y ya vemos artistas, como bien dijiste tú, desde los Beatles, Pink Floyd, etcétera, que empiezan a reeditar y remezclar su música en este formato. Entonces nosotros dijimos, bueno, si tenemos un estudio donde estamos mezclando artistas, acá en Chile hemos trabajado con artistas desde los Jaivas hasta Kid Voodoo, literal llevando su música del estéreo al Atmos. Entonces empezamos a abrir las puertas de nuestro estudio para que más personas puedan venir a escuchar, y al final creamos este concepto que es como un cine para la música. Un cine para la música, que bien descrito. Hablemos un poquito del sistema Dolby Atmos, ¿no? Porque hay algunas personas que efectivamente pueden no conocer cómo funciona este sistema y por qué efectivamente se termina escuchando de manera tan inmersiva un disco. Tal cual. Mira, el Dolby Atmos, creo que la mayoría de las personas deben haber escuchado lo que es el 5.1, el 7.1, lo que pasa en las salas de cine, ¿no? Que estamos rodeados de parlantes, pero ahora sumamos parlantes en el cielo, ¿no? Entonces el sistema ahora es 7.1.4, es decir, 7 parlantes en el eje horizontal, un subwoofer y 4 en el cielo. O sea, estás literalmente rodeado. Literalmente rodeado. Se genera una esfera sonora, ¿no? Entonces ya no es que un sonido viene de un parlante, sino que un sonido puede tener una posición en este ambiente tridimensional. Y eso nosotros le asignamos ciertas, valga la redundancia, posiciones o coordenadas, y generalmente empezamos a jugar con el espacio, ¿cierto?, en el diseño sonoro de una obra musical. Increíble, ¿eh? ¿Y cómo eligieron el lugar? Lo digo porque uno pasa fuera de Omnisound Live y no te imaginas lo que hay adentro. Sí. Es casi así como un lugar medio secreto. Yo me acuerdo un día tuve que ir a buscar a alguien que estaba allá, y yo como buscando, y no te digo, ¡ay, es acá! Y adentro las luces tenues, mucho silencio de todas las personas que están ahí. ¿Cómo fue que se te ocurrió justamente que esa fuera el setting de esta iniciativa? Sí, justamente creo que estamos tratando de cultivar una cultura de escuchar y escucharnos también, ¿no? Tan importante en estos días de tanta información, ¿no? Entonces de ahí nace esta idea de volver a poder escuchar música de una práctica que ya parece como primitiva casi, que cuando nos comprábamos un disco y nos sentábamos a escuchar el álbum completo, hoy día que todo es Spotify y TikTok que es tan rápido. Y que se transformó en una actividad que ya no es compartida, porque antiguamente, claro, el gramófono estaba en el living de la casa, y para escuchar música había que ir al living de la casa. Total. Yo no soy tan antiguo, Matías. Y cuando había un gramófono en la casa del vecino, los abuelos de uno, los bisabuelos partían a la casa del vecino. Hoy en día escuchar música es algo que realmente lo podemos dar por sentado. No hay quien no pueda escuchar música prácticamente como actividad individual. Sin embargo, seguimos yendo a los conciertos, pero como que se perdió eso de ir a escuchar música en compañía, ¿verdad? Totalmente. Y era algo, por lo menos yo también, cuando chico me compraba mis discos, escuchaba los álbumes, veías el booklet con el arte, los créditos, etcétera. Y efectivamente estamos tratando de cultivar eso, que es interesante volver a apreciar álbumes, ¿no? Como bien dijiste tú, Matías, de principio a fin, pero con una nueva perspectiva. De hecho, nos pasa que hay personas que tienen, 80, tienen un grupito ahí de seguidores que tienen más de 80 años, que han ido, a los Beatles, Sgt. Pepper, y nos dicen, nosotros hemos escuchado este álbum en todas las versiones que han salido, cassette, vinilo, disco, etcétera, y de repente lo escuchan así y dicen, oye, no sabía que había una tuba sonando por acá o tal efecto, etcétera. Entonces, es muy interesante. Creemos que es como, así como uno puede leer un buen libro varias veces y va descubriendo ciertas cosas, tiene que ver con ese ejercicio. Para los amantes de la música, estoy pensando en la música clásica, por ejemplo, escuchar una sinfonía, así efectivamente debe, para un oído entrenado, ser como cerrar los ojos y escuchar aquí la tuba, aquí veo el violín, oye, acabo de escuchar el triángulo que está allá atrás. Es como la posibilidad de desarmar auditivamente el sonido debe ser una cosa increíble. Efectivamente. Sin duda, y qué bueno el ejemplo que pones de que efectivamente cuando uno escucha discos en diversos formatos y con diversos equipos de audio vas notando detallitos, ¿no? Y a veces uno pasa que uno ha escuchado un disco 80.000 veces y de repente dice como no me había fijado en eso ahí, o cuando se remasterizan, no la remasterización que algunos hacen de solo subir el volumen, sino que efectivamente el tomar los máster y eventualmente hacer una mezcla nueva, que es algo que hicieron los Beatles en algún minuto, uno va escuchando efectivamente nuevos detallitos y este sistema me imagino que te permite mucho hacer eso. Exactamente, o sea, totalmente tiene que ver con esa relectura de la música. Ahora, Chris, ¿cómo surge la idea también de diversificar esta experiencia? Porque lo habíamos estado hablando fuera de micrófono y es parte de la razón por la cual estamos conversando el día de hoy, que es llevar justamente la experiencia Omnisound Lab, pero a un lugar distinto y con un objetivo patrimonial, a la Basílica de Lourdes. ¿Qué es lo que van a hacer
cuándo lo van a hacer y cuál es la apuesta que realizan justamente de trasladar esta experiencia hacia el lugar patrimonial como puede ser una basílica. Totalmente. Bueno, uno de los pilares de nuestro estudio es también intentar democratizar el acceso a este tipo de experiencias, ¿no? Y qué mejor que poder llevar esto a un lugar, como dices, con un valor patrimonial, como una iglesia, una basílica en este caso, donde podemos combinar muchos conceptos, ¿no? Desde el patrimonio arquitectónico, musical, ¿cierto? Sonoro. Y justamente este 24 de enero en la Basílica de Lourdes de la Quinta Normal, que es un edificio monumental, literalmente hablando, vamos a hacer una instalación de parlantes envolvente, en formato envolvente. O sea, como conversábamos recién, todos vamos a estar dentro de una instalación de parlantes, que además va a tener una conversación con un gesto lumínico que va a acompañar la transición del atardecer, literal, de la luz del sol, que atraviesa estos 600 metros cuadrados de vitrales que tiene la basílica, que es preciosa, con una cúpula que va cambiando de color a medida que va bajando el sol, y esto va a ir acompañado de un gesto lumínico con nuestros compañeros de Delight Lab, y efectivamente vamos a sacar esta experiencia del estudio y ya llevarla a un lugar como la basílica, donde ya felizmente se agotó la primera función que teníamos programada, que son 500 asistentes. Así que ha sido una tremenda sorpresa para nosotros la recepción que está teniendo esto. Y también va de la mano un poco con este fenómeno de buena recepción que ha tenido la idea, que imagínate que nuestras sesiones en el estudio son para 20 personas y hoy día están pasando alrededor de más de 2.000 personas al mes, o sea, por la sala. Pero 20 personas como el living de una casa, o sea, varios living, qué increíble. Yo me acordaba cuando leí el comunicado de ustedes, de algo parecido que hacía en el Planetario de Santiago, que se hacía con The Wall, con algún disco de Pink Floyd o con The Dark Side of the Moon, no sé. Creo que era con The Dark Side of the Moon, de hecho. Y que tenía, claro, probablemente no tienen el nivel de sonido que logran ustedes, pero sí un sonido mucho más potente y mucho más power desde el punto de vista de los decibeles y de la calidad, mejor que el del auto. Y era un éxito porque la experiencia de escuchar música, bueno, en este caso era con viendo las comillas estrellas, ¿no? Pero de escuchar música en ese nivel de conexión, insisto, para quienes disfrutamos de la música, incluso para quienes no saben lo que es la música escuchada así, es una experiencia realmente increíble. Así que a mí no me sorprende nada que se haya llenado. Yo, como les contaba, mientras estábamos en comerciales, ya estaba anotando las coordenadas para esta experiencia que además podemos decir promete ser una experiencia religiosa en el sentido más literal, ¿no? Ahora, esto el 24 de enero se agota, pero están evaluando una segunda función. La primera función que se agotó es a las 8:30 de la tarde. ¿Ya? Y lo interesante es que la que abriríamos ahora sería a las 10 de la noche. Entonces, no es solamente ir a la basílica, sino que ir a la basílica de noche, ¿no? Que eso también es interesante. Cris, lo que hace Omnisound Lab es muy interesante, pero también creo que tú, y a propósito de lo que estaba leyendo en una nota que te hicieron en La Tercera, tu historia personal también es súper interesante. Primero, eres súper joven, ¿no? ¿Qué edad tenés? 37. 37 años, ya. Me siento mal, voy a cumplir 35 y no he cumplido ese nivel de logro de mi vida. Pero eso nos gusta a los entrevistados, que nos vienen a recordar las cosas que no hemos logrado. Las cosas que no hemos logrado todavía y el mucho camino que queda por recorrer. Pero tú vienes trabajando en la industria musical desde muy chico. Te fuiste a México con 20 años. Sí. 20 años, ¿te fuiste a México aquí? A 20 me fui. ¿A qué te fuiste a México? O sea, yo pienso en mis años? hijos que tienen... Perdón, pero... O sea, irse solos a trabajar... Wow. Lo mismo pensaba mi mamá. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Qué se está yendo con 20 años? ¿Qué se te perdió en México, niñito, por Dios? ¿Qué se te perdió en México? Mira, la verdad fue una decisión que en un momento fue como, ok, ¿qué hacer en la música y en Chile, ¿no? Como estudiar una carrera o intentar hacer una carrera, ¿no? Siempre creo que... Hacer versus estudiar, mira. Sí, o sea, creo que sobre todo en estos caminos más relacionados a los oficios, al arte en este caso, es igualmente válido como estudiar y dedicarse, ¿cierto?, al área académica, pero también uno puede hacer su camino de forma autodidacta. Y tomé esa decisión y salió la oportunidad de irme con una banda con la que yo tocaba en ese tiempo, que era una banda de rock. ¿Ya? Y nos fuimos a México, fue un salto de fe. O sea, tal como llegamos allá, no conocíamos a nadie. De experiencia religiosa, pero como lo han hecho también múltiples bandas chilenas, pues es como agarrar las cosas, partir a México, ver qué sale. Claro, pero probablemente nos enteramos de aquellos que llegan a una entrevista en la radio. Claro. Versus los que no llegaron, que partieron con la misma fe, pero bueno, se fueron quedando en el camino quizás. Sí, totalmente. Y sea como fuese, lo que fuese a pasar, ¿no? Ya el hecho de intentar hacerlo, sobre todo a esa edad, era como... Da cuenta de una
claro, disposición del espíritu que... Sí, igual no tenía nada que perder. Era yo con la guitarra y se acabó. No tenía, siempre hay algo que perder. Pero, y por último, atreverse. Sí, muchas veces hay momentos en la vida, yo me puedo relacionar con eso, yo creo que todos podemos relacionarnos, momentos que uno no tenía mucho que perder y sin embargo el miedo, ¿cómo voy a, comillas, perder un año? Algo que uno escucha decir a los jóvenes de hoy, a propósito, por ejemplo, de la PAES, ¿no? Y de que vamos a estudiar, no, es que no quiero perder un año. ¿Cómo perder? Claro. No se pierde los años, Claro. se ganan en otras cosas, pero claro, a esa edad uno no lo tiene tan claro. Efectivamente. Entonces... No me parece que sea suficiente decir no tenía nada que perder. Igual creo que... Más bien tenía mucho que ganar. Exacto. ¿no? Y valiente también, echaba para adelante. Sí, eran las ganas también, como el ímpetu. Partía de la música chico también, entonces igual ya conocía un poco la escena local, tocaba así como tocaba rock, tocaba jazz, tenía una orquesta de cumbia. Entonces, de alguna forma tuve como ese preu, se quería asimilar, y que ya me sentía preparado para ir a otro lugar con herramientas para poder desarrollarme. Así que... y México, que es una tierra maravillosa para la cultura y las artes. Para la cultura y las artes y también, o sea, y dentro de eso la música. Totalmente. Disco, claro. Y tenemos un vínculo muy fuerte con México, ¿no? Sí, muy o sea, fuerte. Culturalmente estamos estrechamente vinculados y eso se siente allá. Nos recibían súper bien. México debe ser el país más cálido en cuanto a recibir extranjeros en el planeta. Y la verdad, no te sentías tan ajeno. Así que eso fue algo muy lindo de allá. Pero, ¿cómo fue que terminaste eventualmente dedicado a la producción musical y trabajando con otros artistas? Mira, yo siempre quise dedicarme más a la composición y a la producción musical, y en el fondo la herramienta que tenía para desenvolverme allá en México era como guitarrista. Me fui con una banda de rock y terminé como guitarrista de sesión de Kudai. De Kudai, sí. ¡Wow! Esa fue mi primera chamba. ¿No? Hablando de bandas que se fueron a radicar a México a probar suerte. No, y Kudai estaba en su peak. En esa época sí, pues. O sea, era lo máximo, ¿no? Tuve la suerte sin despertar y la cuestión. Totalmente. Y tuve la suerte de conocer a los chicos y empezar a trabajar con ellos, tener esta experiencia de andar de gira, esas giras que uno anda de lugar en lugar, no sé a dónde despierta. Aparte, los nombres de la Ciudad de México son medios complejos a veces, ¿no? Aparte, en un lado y terminabas en otro. Y ahí dije, bueno, esta vida de gira, no sé si es lo que quiero, porque literal te puedes pasar 2 meses todos los días tocando en diferentes lugares. Y sin arraigo, sin casa, claro, bien agotado. Y claro, yo lo que quería era más dedicarme a la composición y a la producción. Y eso requiere cierta tranquilidad, además, ¿no? Claro, y como concentrarte en un espacio, ¿no? Entonces, pero eso me dio muchas herramientas también de conocer personas. Empecé a trabajar con el Coco Stambuk allá en México, que también estaba trabajando con ellos y con otros artistas. Y bueno, y así un sinfín de artistas con los que uno se iba cruzando, porque como te digo, es una tierra súper fértil y la verdad es que la comunidad artística ya es súper grande. Así que ahí empecé a dedicarme más a la producción, a meterme más al estudio, a grabar artistas, a producir artistas, y bueno, ahí se abrió todo un camino a lo que me terminé dedicando. Mira. Que eventualmente deriva en ganar 2 Grammy Latinos. También. Claro. O sea, pero... Perdón. ¿Cómo se ganan 2 Grammy Latinos? O sea, perdón. Doy un paso atrás. ¿Cómo se gana un Grammy Latino? Exacto, medio. ¿Cómo se gana medio Grammy Latino? Pero... incluso más atrás, ¿cómo se termina estando nominado al Grammy Latino? Mira, fue algo como bien, te diría, como parte de lo que estábamos haciendo. Jamás pensamos de hecho, hacíamos bromas, ¿no? En como si esto llegase a pasar. ¿Te imagináis? Pero así, claro, nunca fue un esa... objetivo. Fueron un álbum que también trabajaron otros colegas chilenos, donde la verdad es que no estaba esa búsqueda, más bien éramos un colectivo de músicos, artistas que éramos vecinos, trabajamos todos juntos, nos mezclamos, y de alguna forma a mí me tocaba grabar muchos de los álbumes o músicas de los colegas, y entre eso apareció esta chica que era Carla Morrison, y un amigo, colega chileno, Andrés Landón, estaba produciendo el álbum. Me dijo, bueno, vente a grabar con nosotros, etcétera. Y efectivamente fue un disco que hicimos literal entre las casas de nosotros, ¿no? Así Fue un disco muy casero, y justo en un momento en que había una transición tecnológica muy interesante, que se estaban empezando a valorar lo que era el home studio, con las herramientas digitales. Me ganas de ver como mirar retrospectiva, ver como un documental de eso, como... Sería interesante eso. Como agarrar, no sé si ustedes tienen material, ¿no? Fue época pre-smartphones, así que muy poco material hubo realmente. Pero, en fin, empezamos a trabajar y de repente nos llegó la noticia. Yo literal pensé que era una estafa, que me estaban escribiendo por interno como... Ay, ¿en serio? O sea, es que de repente imagina un disco que hiciste en un departamento, sí, claro, y te llega un mail que está nominado en 4 categorías, etcétera, te llega un mail. Claro, te notifican. Y de repente, claro, empezamos a comentar entre los colegas, oye, a usted me llegó esto, ¿será verdad? Como, ¿qué tipo de estafa piramidal es esto, no? Y efectivamente era real, ¿no? Entonces, ahí yo tenía 23 años. ¿Ya?
Pero ¿cómo? No me traigáis más invitados así. Sí, no, sí, ya, perdón, lo arruiné. O sea, cuando dice que tiene 37, claro, es un veterano. Exacto, no, la cantidad me tocó partir chico. Claro, pensando en cuántos años de experiencia, años de circo. Mucho. Para la joven edad. Claro, joven aún. Joven aún. Pero fue eso, la verdad nunca fue un objetivo todo este tema de los Grammy, los premios. Me ha tocado estar en otra instancia, incluso vinculada al cine, en Sundance, Cannes. Y creo que al final son como medallitas, ¿no? Como cosas que van pasando como consecuencia del trabajo si es que lo haces bien. Y de repente surgen estos. No existe una fórmula ni tampoco una intención, sino sería muy aburrido como estar intentando ganar premios y perder todo el tiempo. Por ahí no va. Leí esta nota que te hicieron en la tercera y acá yo te tengo que preguntar porque hasta antes que estuviera funado era uno de mis artistas favoritos. Dice que tú tenías una historia incluso con Kanye West o con ese tipo de anécdotas te has hecho en la vida. ¿Cuál es esa historia? Sí. Después me fui a ir a Nueva York y estuve trabajando allá. Y justo nos habían invitado a una sesión de composición y producción con justamente un productor que es el que produjo y ha seguido produciendo mucha música de Kanye. Y efectivamente estábamos ahí, como llegamos al estudio, yo la verdad no tenía muchos precedentes de quién era él, Ken Lewis, que hoy día es un gran amigo también. Nos hemos vuelto a encontrar así como caminos de la vida. Y claro, estábamos en el estudio donde él estaba produciendo con Kanye y pasaba todo eso ahí mismo, ¿no? Era como de repente, claro, nosotros venimos de acá de Santiago y de repente está ahí como en esos lugares en Nueva York súper alucinante. Con las Kardashian, no sé. Claro. Por poquito. Tal cual. Entonces, efectivamente, claro, no fue que trabajamos con Kanye, pero estuvimos con su productor y todo su equipo. O sea, grabamos con el micrófono que graba Kanye y obviamente... Otra liga. La onda que hay ahí es muy rica, es súper inspirador también, como sabiendo que en esos muros ha pasado todo eso. ¿Te sigues dedicando a eso además de Omni o este minuto tienes completamente tu atención en eso? Sí, hoy día estoy más bien enfocado en el desarrollo del estudio, Omni. Estamos trabajando para abrir un estudio en México, ya así como off the record. A propósito de la relación con México, ¿no? Sí, Pero total. y cómo el ir a México por temas culturales puede ser un tema también de exportar este tipo de iniciativas, no solo ir a radicarse con una banda. Sí, totalmente. Y creemos que es un concepto que encaja muy bien en los tiempos de hoy, ¿no? Como buscar este espacio de pausa, de como bajarle un poquito a las revoluciones, incluso a la dopamina que nos da las pantallas todo el día, sentarse en un cojín en parcial oscuridad y escuchar música. Resulta que ha sido algo como radical dentro de su simpleza, ¿no? Y eso es muy bonito. Y eso está teniendo muy buena aceptación. Vamos a abrir en México. Voy ahora en febrero a Barcelona también a dar una charla en el ICE. Que yo creo que ahí tomas un tema terapéutico. Yo soy bien enemiga del New Age y de empezar con la manoterapia, la computerapia, ponerle terapia a todo como, ¿no? Pero la verdad es que alejarnos de las pantallas para un momento de encuentro con uno mismo, que puede ser en solitario o de estas 20 personas o 5.000, digamos, y encontrarse con la música es un regalo y creo que puede ser súper sanador. Insisto, no quiero sonar New Age porque nada más lejos a mis intereses, pero lo creo firmemente. Sí, efectivamente, y nos llegan muchos comentarios. Hay gente que sale emocionada hasta las lágrimas. Sí, claro. Va todo tipo de personas a este tipo de sesiones, que son, como te digo, súper simples, sentarse en un cojín y escuchar, ¿no? Entonces, han personas, no sé, como gente, empresarios grandes que nos escriben, ¿sabes qué fue esta sesión? No tenía ninguna expectativa, no sé, lo que nos escriben por correo, por Instagram. El tipo tiene una cadena de restaurantes importante, no sé qué sea. No paraba mi vida hace 15 años y no me acordaba lo mucho que me gustaba escuchar álbumes, y fui a escuchar este álbum y terminó hasta las lágrimas, ¿no? Y nos escribía súper emocionado porque se había dado una hora, ¿no?, para escuchar un álbum y que le removió muchas cosas y nos agradecía un poco por eso. Mira, esto me recuerda a mí dos cosas. Primero, que antiguamente uno efectivamente decía, no, voy a la casa de la Pilar a escuchar música. Sí, pues. Tal cual. Algo que no... Eso por un lado. Y otro, eso de que te salgan lágrimas con la música... O sea, totalmente. Yo, de hecho, cuando más chica decía, y alguna vez lo conversé con algunos de mis hermanos, que el mundo se dividía en dos, en aquellas personas que lloran con música y aquellos que no lloran con la música. Qué lindo. ¿Verdad? Sí. Y claro, nosotros teníamos la suerte, los tres, mis hermanos y yo, de ser de aquellos que sí nos emocionábamos con la música. Y que yo efectivamente puedo escuchar una canción, o escuchar una pieza de ópera, o porque te transporta a otro lado, porque te remueve cosas que yo no soy capaz mucho de entender, pero efectivamente te toca literalmente la fibra. Sí, tal cual. Oye, que me gustó esto. Tal cual. Bueno, invitadísima al 24, ahí a la función que estamos viendo para abrir. Acabo de captar que el 24 en la mañana
voy a irme fuera de Santiago. Pero maravilloso. No, bien por ti, pero es que de verdad que quería y tenía el máximo interés en esta música sacra de la que conversábamos, ir a escuchar estos cantos gregorianos dentro de una basílica, me parece además. Pero bueno, espero que no sea la única oportunidad y espero que quienes nos escuchan aprovechen que uno se quedó fuera por razones de vacaciones, no me quejo, y vayan a escucharlo. Tengo una última. ¿Tienes algún favorito de todos los que han puesto un montón de discos en Omni? Si yo los veo todos los meses ahí con la cartelera, hay un montón. Pero ¿tienes alguno así que tú digas, oye, escuchar este en Dolby Atmos fue increíble, alucinante? Sí, mira, la verdad es que este álbum que vamos a presentar en la Basílica, que es Tabula Rasa de Arvo Part, es uno de mis favoritos, realmente. Esta música, el minimalismo sacro, que es el que compone Arvo Part, es profundamente significativo, ¿no? Además tiene una relación, su método de composición se llama Tintinauli, que viene de la observación del tintineo de las campanas, donde además también vamos a activar el campanario de la basílica y vamos a conectar el campanario con la música que va a sonar dentro. Entonces, la música es justamente para emocionarse hasta las lágrimas y más. Y el tipo de composición que él hace realmente juega mucho con el silencio, con apreciar los silencios entre las notas, ¿cierto? La interrelación entre las voces altas, las voces bajas, y realmente es una música muy, muy profunda. Entonces, creo que ese es uno de los álbumes más conmovedores que hemos programado en el estudio, siendo que vamos desde Billie Eilish hasta Pink Floyd o Frank Ocean, como dijiste, hasta, bueno, de todo, la verdad. Chris Mangel, productor, fundador de Omni Sound Live, qué bueno que pudimos conversar contigo el día de hoy, una gran historia. Y qué gran cosa que están haciendo. Y qué gran iniciativa, la verdad es que felicitaciones y que el 24 les vaya genial. Pues, muchas gracias por invitarme. Oye, nos tenemos que ir, Pau, pero antes paso el aviso que se viene La Jungla. Ya. Regresa a La Jungla después de haberse tomado hay un nuevo Tarzán. Sí, porque La Jungla junto a Matías de la Maza, además de Camilo Fere y Gonzalo Miller. Así que no me la pierdo. ¿Quién fuera Jane? A no perdérsela, pero nos vamos nosotros aquí en Lo que Faltaba.